Utilizar el Ho'oponopono significa responsabilizarte de tu propia vida, empezando con un proceso de limpieza que es posible gracias a las 4 frases: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Los mantras son una serie de sonidos que poseen fuerza psicológica o espiritual. En las tradiciones religiosas orientales se suelen utilizar un rosario llamado mala, con el que recitar los mantras más conocidos. En el cristianismo, el rezo del rosario se utiliza ante todo para aquietar los vaivenes de la mente. En todo caso, se repiten una y otra vez para que nos llenen con su energía. Las palabras y los pensamientos son muy poderosos, pues envían una vibración y una frecuencia energética al universo. Cuando alguien recita un mantra, se nutre también de esta frecuencia energética y por eso en general los mantras se repiten al menos 3 veces, siendo lo ideal 108 veces. Como en la tradición hindú del Japa Yoga, que es una disciplina espiritual basada precisamente en la repetición del mantra. En general, recitar el mantra del Ho'oponopono al menos 3 veces proporciona a todo nuestro ser y cuerpo físico, emocional, mental y espiritual la energía que poseen estas 4 frases. No es necesario contar las veces que repetiremos este mantra, mientras sean 3 veces como mínimo. ¿Por qué decimos lo siento? Aquí conectamos con la decisión de trabajar las memorias erróneas. No se trata de añadir una memoria de culpabilidad, sino de estar de acuerdo con el hecho de que somos creadores de nuestra propia vida, que es nuestra elección y nuestra responsabilidad de encarnación, es decir, que lo que vivimos está en línea directa con lo que acarreamos. Según el Ho'oponopono, el acuerdo que tenemos con el universo es uno que se concreta en nuestra misión vital del alma, y para que aquel se produzca se ha escogido un karma y unas experiencias que trascender para alentar una reconexión con el ser. Así toda nuestra vida es la que nos permite despegarnos del ego para elegir un camino guiado por la inspiración. ¿Por qué perdóname? Aquí pedimos que el universo perdone el hecho de haber creado esta situación, pero sobre todo nos pedimos perdón a nosotros mismos por haber escogido este camino. La actuación del perdón nos permite deshacernos de las memorias erróneas, dirigiéndonos a nuestra parte divina para soltar lastre, dejando el control del proceso en otras manos, sabiendo que la liberación finalmente llegará. Ha llegado el momento de encontrar nuestro poder esencial y terminar con la polarización inherente de la dualidad. Esta polarización sobreentiende que cuando creo únicamente a partir de la luz, genero forzosamente una fuerza negativa en otra parte. Hemos llegado a la etapa de nuestra evolución en la que debemos integrar estas 2 polaridades tomando partido por una u otra polaridad e ir más allá de la polaridad positiva, la luz, y de la negativa, la sombra. La coexistencia de las polaridades opuestas es lo que llamamos punto cero espiritual, una experiencia magnética en la que acogemos simultáneamente los aspectos negativos y positivos de nuestras experiencias. Podemos pensar en el Tai Chi, una disciplina donde todo el cuerpo fluye y está en movimiento. Olvidemos por un momento a la persona practicante y sigamos el recorrido de sus manos. Sumerjámonos en su danza fluida y elegante. Es así como se puede representar el punto cero, como 2 polaridades en movimiento que se comunican entre sí y se equilibran sin que ninguna de ellas predomine. Imaginemos que una de las manos decidiera bruscamente tomar el control y se inmovilizara o decidiera moverse independientemente de su compañera. La fluidez se terminaría, se escaparía del equilibrio y la gracia, y el movimiento acabaría por paralizarse. Esto significa estar polarizado. La mano que toma el control, como una polaridad predominante, interrumpe la coreografía y la corriente no se restablece hasta que las 2 manos interactúen de nuevo.
Todos tenemos momentos en que nos paralizamos y ello se debe a un programa inconsciente que se activa cuando el proceso por el que pasamos está polarizado por la vergüenza o el miedo. Entonces, la única manera de ponernos de nuevo en movimiento es uniendo estas emociones con su polaridad. Por ejemplo, la confianza en uno mismo. Incluso si vivimos en un mundo polarizado, podemos seguir fluyendo gracias a la coexistencia del punto cero. Podemos unificar nuestras intenciones y peticiones y vivir en el estado de amor del punto cero. El estado de amor se sitúa más allá de las polaridades positiva y negativa. En este estado, el bien y el mal, la luz y la sombra, lo bueno y lo malo, y cualquier otra manifestación de la dualidad coexisten en un punto de equilibrio que llamamos punto cero, que no es un estado neutro ni estático, sino multidimensional, en continuo movimiento y mantenido en un espacio que cambia continuamente. Si el punto cero está constantemente en movimiento, es que la fuerza positiva de la luz y la fuerza negativa de la sombra cohabitan en él sin anularse, a pesar de sus polaridades. Equilibrando las dos polaridades, elegimos vivir en la compasión y el amor. Por lo tanto, crearemos una vida armónica. Estamos preparados para integrar las polaridades y crear una nueva realidad basada en el estado de amor en el punto cero, porque ya hemos experimentado muchas veces el desequilibrio entre ellas. Si salimos del estado de amor del punto cero, estamos polarizados, ya sea en el bien o en el mal, en la luz o en la sombra. Ahora bien, ¿qué sucede cuando realizamos una tarea, un proyecto o una actividad en este estado? Pues que creamos su opuesto al mismo tiempo. Por supuesto, nuestras acciones polarizadas pueden conducirnos al resultado deseado, pero si miramos más de cerca, veremos que nuestro proyecto ha exigido más tiempo, energía y estrés de lo necesario. También es posible que el resultado final, aunque aceptable, no sea apropiado para nuestra situación personal, pero como este proyecto está polarizado y por tanto sometido a la ley de la retroacción, creará automáticamente su contrapartida o manifestación contraria a nivel energético. En este modelo de psicología humanista se propone un camino diferente y menos radical al Ho'oponopono para salir de este círculo infernal. Consiste en acoger las cargas negativas, utilizarlas e integrarlas para que se conviertan en polos de un imán que atraiga a nuestra vida lo que necesitamos. Se puede ver el punto cero como un punto imaginario en medio de una línea recta que implica una polaridad negativa en un extremo y una positiva en el otro. Y también tenemos la imagen de la esfera. En el punto cero, la fuerza positiva se revela óptima en razón de su potencial puesto en acción por la presencia de la fuerza negativa correspondiente, manteniéndose ambas en perfecto equilibrio. Por tanto, vamos a imaginar que dos fuerzas opuestas puedan coexistir en el mismo espacio sin unificarse, como los dos polos de un imán. Cuando ahora utilicemos la carga magnética de una emoción que en otro momento hayamos sentido como inquietante y debilitadora para crear lo que queremos en el punto cero, ya no veremos esa carga negativa como algo contra lo que tengamos que luchar, sino como una fuerza creativa. En realidad, y al igual que en la física cuántica, esta técnica explicaría justamente una parte de la tarea del universo, de todos nosotros. En el Ho'oponopono, por eso son tan importantes los procesos de limpieza y borrado de memorias erróneas, y también es necesario que la confianza en el universo sea tal que permita convertirnos en personas realmente libres del miedo. Aunque el Ho'oponopono es sencillo, no siempre es fácil de poner en marcha, y en estos casos, como paso previo al gran salto que supone, algunas personas pueden utilizarlo bajo un estado de comodidad y bienestar que exige muy poco esfuerzo. La clave consiste en observar lo que ocurre si se elige intencionadamente estar en el punto cero. De repente la tensión interior se disuelve y aparece una energía inusitada y armónica. Simplemente se permite que coexistan las dos emociones en el mismo espacio,
como lo hacen los dos polos de un imán para crear un campo magnético que puede sentirse. El campo creado por la coexistencia de dos fuerzas opuestas es la vibración del punto cero. Hagamos una prueba y tomemos uno de nuestros miedos, como el no sentirnos nunca seguros porque pensamos que no tenemos derecho a ello. Permitámonos sentir este miedo a la vez que resistimos la tentación de rechazarlo. En este espacio exiguo podemos hacer que vibren simultáneamente un sentimiento de expansión y otro de seguridad. Podemos hacer que vibren la sombra en la luz y la luz en la sombra, manteniendo la tensión de estas fuerzas contrarias hasta que sentimos que nuestros límites se disuelven y experimentaremos un mayor bienestar que si estuviéramos polarizados. Veamos un ejercicio sobre la culpabilidad a partir de una palabra. Toma una situación reciente e intenta comprender por qué has empleado esa palabra o frase y hazte estas preguntas. ¿Qué energía has utilizado pronunciando esta palabra? ¿Cómo la has expresado según tu punto de vista? ¿Cómo la has expresado según la otra persona? No se trata de reproche o culpabilidad, sino de analizar clara y objetivamente la situación. Luego, haz lo mismo con las palabras que utilizas a menudo en tu vida cotidiana. Por ejemplo, dices, estoy harto, esto es un infierno. Ahora no puedo, esto no funciona. ¿Cómo aborrezco qué? Tú no comprendes nada. La idea consiste en tomar conciencia de que las palabras que utilizas son un reflejo de ti mismo y de lo que quieres o no reconocer. Esta toma de conciencia te va a permitir que expulses las palabras más destructoras, que son nefastas ante todo para ti mismo y tu vida cotidiana. Si te sientes culpable, procura comprender lo que te reprochas. Eso te ayudará a perdonar también al otro. Toma cualquier instante de calma, respira y deja que venga a ti todo lo que reprochas, ya sea cólera o cualquier otra cosa. Desde este instante puedes utilizar el Ho'oponopono para liberar los sentimientos de culpabilidad que sientes hacia ti mismo y dejar que un sentimiento de paz te invada progresivamente. Es indispensable agradecer todas las experiencias que se presentan y todas las memorias que resurgen con el propósito de limpiarlas y liberarte. Si se te cruza una situación o persona desagradable, o bien hay falta de fluidez, ya no es cuestión de lamentarse. ¿Por qué no ver en esta persona o situación una oportunidad de liberar lo que debe ser para que simplemente pueda ser? Ahí estaremos practicando la gratitud. Agradecer también nos hace tomar conciencia de nuestras memorias erróneas y liberarnos. Por eso la palabra gracias forma parte de este mantra. No es necesario insistir en que ninguna herramienta para el desarrollo y la liberación personal podrá tener eficacia alguna si seguimos instalados en el rencor, el resentimiento o la cólera. Somos nosotros quienes podemos decidir perdonar totalmente, lo cual debe hacerse desde el amor y la compasión. Las 4 palabras de Ho'oponopono son eficaces de todas formas, pero cuanta más conciencia pongamos en la tarea, mejor será el resultado. La práctica de Ho'oponopono puede cambiar nuestra vida generando un proceso de transmutación y transformación. Al principio del proceso uno puede tener la impresión de perder el control, cuando lo que ocurre en realidad es lo contrario. Nos abrimos a la posibilidad de establecer el propio poder creador a través de las palabras y la esencia, y no por el ego y las realizaciones consumadas. El poder del ego ya no existe. Nuestra relación con el universo nos lo hará saber de una u otra forma. Comprendemos entonces que no controlamos el guión de nuestras vidas, sino que tenemos un inmenso poder creativo al abrirnos al campo de las infinitas posibilidades. Pero, para que eso ocurra, es necesario soltar lastre, dejar ir y aceptar lo que haya de venir. Este proceso estimula una modificación total de nuestra forma de pensar, pues hasta ahí considerábamos los sucesos vitales como independientes de nuestra voluntad.
No siempre tenemos conciencia de cambiar nuestros hábitos de pensamiento y de toma de responsabilidades. Es más sencillo y cómodo acusar a los demás. Eres tú, ha sido él, pero nunca soy yo. Nuestra manera de funcionar, todo lo que hemos conocido hasta ahora, debe transformarse, lo que no siempre es fácil porque aún pueden manifestarse guiones desagradables. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo aceptar, por ejemplo, que una persona nos agrede? Es probable que ese día tengamos esta agresividad en nosotros mismos, quizá sin exteriorizarse, pero bien presente, y todo sigue el mismo esquema. El otro elemento de la práctica del Ho'oponopono va a transformar nuestra actitud hacia dejar ir, soltar lastre, algo que parece fácil de recomendar pero difícil de seguir por uno mismo. Sabemos con certeza las dificultades que hay que soltar, porque hay que soltar nuestros deseos y expectativas, y esto pone de relieve nuestra necesidad de controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. El Ho'oponopono nos invita a acoger lo desconocido gracias a ese dejar ir. En efecto, delegamos nuestro poder y aceptamos que venga lo que haya de venir, pues tener confianza en el propio destino es nuestro desafío en esta encarnación. Y es esta calma total, como si estuviéramos entregando las llaves a otra persona lo que se nos pide. Uno decide resurgir y liberarse de todo lo que pueda desear, incluidos los temores que aparecen porque hemos decidido dejar actuar a la fuerza del universo, sin que controlemos el resultado del proceso. Y eso es ir al revés de todas nuestras costumbres. Sin embargo, es emocionante ser dueño del propio destino, tomar el control del propio ego, de los esquemas de pensamiento, de las creencias familiares y colectivas, de las programaciones. Ya no se trata de que seas el mejor, sino de ser aquello que puedes lograr, pues encerrado en un bucle infinito de límites infernales, ¿cómo vas a encontrar el poder si te ves obligado a correr para hacer tal o cual cosa, para obtener aprobación, amor o reconocimiento? Conviene tener conciencia del sistema en el que estamos presos para poder deshacernos de él. Primero hay que tomar conciencia y luego aceptar. Entonces surgen sucesivas resistencias ligadas a lo logrado, y por supuesto, al miedo, miedo a perder, a la escasez, al fracaso. El miedo, como cualquier otra energía negativa, comporta una potencia muy fuerte que es necesario dominar, algo poco probable una vez que se ha aceptado. Aprovecha el impulso de la energía que has liberado para reconectar con tu esencia tranquila y progresivamente. Y luego a su inspiración. Así puedes mantener una buena dinámica, empujada por una profunda inspiración. Trata de mantener el equilibrio en una única dirección, la que te libera de lo que deberías ser para permitirnos simplemente ser. Inspira y aguanta la respiración al menos 6 segundos. Luego expira. Repítelo al menos 3 veces hasta llegar a un estado de calma y tranquilidad. Imagínate ahora en el interior de una gran burbuja. Siente cómo avanza, movida por la corriente, sin una especial resistencia. Siente tu pertenencia a este gran todo, pero sin ataduras bloqueantes. Haz que esta visualización dure varios minutos. El problema es que el ser humano cree que lo que piensa es verdad. No tengo por qué creer todos los pensamientos que me llegan, pues solo son pensamientos. Tenemos la sensación de percibir un tiempo continuo. Sin embargo, tal como demuestran los diagnósticos por imágenes, en nuestro cerebro se imprimen solamente imágenes intermitentes. Entre 2 instantes perceptibles siempre hay un instante imperceptible. Es como en el cine, en donde solo vemos 24 imágenes por segundo. La número 25 no la vemos, es subliminal. En publicidad se ha utilizado este tipo de imágenes para influir con éxito en nuestro comportamiento, y esto demuestra que lo subliminal es accesible a nuestra memoria.
Existe otra propiedad conocida en física que dice que la dualidad de la materia es una partícula que es a la vez corpúsculo, cuerpo y ondulatoria, onda, energía. Es decir, que somos a la vez cuerpo y energía, capaces de ir a buscar informaciones a velocidades ondulatorias. Puede decirse que un cuerpo energético informa a nuestro cuerpo físico. Toda partícula emite y recibe ondas. Todo organismo recibe informaciones para vivir y sobrevivir. El presente actualiza futuros potenciales creados por el pasado. Un cambio de pensamiento de un segundo crea numerosos potenciales de equilibrio en un tiempo acelerado, cuya síntesis instantánea en nuestro tiempo conllevaría una puesta en forma rápida de apariencia milagrosa. Restablecer un cuerpo enfermo o acallar una mente angustiada viene a ser cambiar el futuro y consecuentemente cambiar el mundo. El quejarse o lamentarse crean inmediatamente en el futuro algo del que poder quejarse o lamentarse. Nuestras enfermedades están aquí para curar algo oculto, invisible, inconsciente. Y el Ho'oponopono nos ayuda a resolver cualquier trastorno de salud, tanto si es de tipo mental como físico. El terapeuta Jean Graciet pone un ejemplo que muestra lo que significa crear la propia realidad en cada instante de la vida. Y también que un problema no está allá donde habitualmente creemos que está. Todo el mundo sabe lo que es un retroproyector. Es un aparato que proyecta imágenes, una detrás de otra, sobre una pantalla. Supongamos que estás cómodamente instalado en casa de unos amigos a punto de visionar diapositivas. De repente, a la vista de la última imagen proyectada, algo te desgarra por dentro. Puede haber sido una frase escrita o la representación de una escena, un personaje, los colores, las formas. En realidad poco importa saber qué ha sido. Lo que importa es que, en lo que has visto, hay algo que te desgarra hasta el punto de provocar una intensa emoción en ti. Dicha emoción parece afectarte tremendamente porque de inmediato, lleno de ira, te levantas y te acercas a la imagen. Luego coges el primer objeto cortante que encuentras y rasgas la pantalla. Sin embargo, la imagen continúa presente porque se proyecta en la pared que hay detrás de la pantalla. Te precipitas contra la pared para destruir la imagen que tanto te molesta. Si alguien te diera un mazo para romper la pared en la que se está proyectando la imagen, ¿sería una buena idea para dejar de verla? Naturalmente que no. Todo el mundo sabe que para cambiar una imagen proyectada por un retroproyector hay que cambiar la diapositiva que está dentro del retroproyector. En consecuencia, si una imagen proyectada por un retroproyector te hace daño, la solución al problema no está en la pantalla ni en la pared, sino en el retroproyector mismo. Bastará con cambiar la diapositiva para conseguir otra imagen, así de simple. Y esta vez pondremos una imagen que nos agrade. ¿Crees que es diferente en ti? Desde luego que no. Tú también funcionas de alguna manera como un retroproyector. Cuando aparece un problema, inmediatamente buscas la solución en el exterior, como si las causas de éste estuvieran separadas de ti mismo, es decir, como si las causas no estuvieran conectadas contigo. Si haces esto, buscarás en el lugar erróneo. Lo cierto es que la solución a todo problema no está ahí fuera. Los problemas no existen fuera de ti. La percepción que tienes del problema es solo el reflejo de tus pensamientos, de tus creencias y de tus memorias. Como si de un retroproyector se tratara, la solución a tus problemas no está fuera de ti, sino dentro de ti, sea cual sea la causa. Eres una especie de retroproyector, porque, como él, proyectas imágenes, escenas y personajes que son solamente el reflejo de lo que eres interiormente, de tus pensamientos. Cuanto más intensas son las emociones que los acompañan, más creativos son tus pensamientos. ¿Y de dónde salen tus pensamientos si no es de tus memorias? Estas son las memorias que Ho'oponopono
te propone limpiar para liberarte de tu impronta y conducirte hacia la paz. Esta idea tan sencilla y profunda se refiere al estado final al que puedes acceder después de haber borrado todas las falsas creaciones pasadas y presentes. Tú has sido creado a imagen de la divinidad. Esto significa que fuiste creado vacío e infinito. Tan pronto como te dispongas a soltar la basura y vuelvas a vaciarte, la inspiración colmará tu ser y serás libre de ser quien eres. Cuando el Dr. Len usa la palabra basura, se refiere concretamente a las creencias, los programas y las memorias limitantes de la mente subconsciente que nos crean dolor y sufrimiento. De manera que si los vamos limpiando conscientemente con la práctica del Ho'oponopono, cada vez que este material aflora en nuestra vida en forma de problemas o conflictos personales, laborales o de cualquier otra índole, nos vamos acercando al estado cero. En el cero no existen límites, por lo tanto cualquier creación se hace posible, puesto que ya no estamos condicionados por esta basura mental o emocional. El proceso de Ho'oponopono es un constante ajuste hacia el cero. El Dr. Len dice: solo cuando tu mente está en cero puede tener lugar la creación. A esto se le llama inspirar o Ha en el idioma hawaiano. Podemos decir que la inspiración tiene lugar cuando estamos en cero. Dicha inspiración se refiere tanto al impulso artístico como a cualquier otra creación que queramos materializar en nuestra vida. El Dr. Len dice: está allí donde se origina toda esta inspiración. Está en ti, la inteligencia divina, porque hay una parte de ti que es eterna y sin límites. Es el supraconsciente, tu parte divina. Esta mente está vacía, entonces esta mente es cero. Tú eres un ser divino en ese cero. Cuando estamos inspirados estamos en unidad con la inteligencia divina eterna y sin límites. En este momento lo divino resuena en nosotros. He tomado el universo de mi mente de regreso al cero, dice el Dr. Len. De manera que inspirarnos significa tener acceso a nuestra parte divina, a la mente universal que contiene toda la información del universo, que está disponible para todos nosotros cuando alcanzamos este nivel sin límites. Dice el Dr. Len: he tomado el universo de mi mente de regreso al cero. Este es el viaje al que nos invita Ho'oponopono, un viaje fascinante hacia la manifestación de nuestro propio poder divino en la Tierra. Como dice Albert Einstein, es más fácil de desintegrar un átomo que un prejuicio. Recordemos que cada técnica que llega a nuestra vida es una apertura que tiene que ver con la situación personal en la que nos encontramos. Es decir, que es lo que necesitamos para seguir aprendiendo. Llega a tus manos y en el momento preciso. No tengas miedo, no te sientas solo. Aquello que mueve las estrellas te mueve a ti también. Nada ni nadie llega a nuestra vida por casualidad. Pon luz en tu vida. Transmutar es transformar algo de menor valor en otra cosa de mayor valor, en cuanto a materia se refiere. Ahora bien, esto aplicado al ser humano, a su ser, se traduce como un proceso de perfeccionamiento, de elevación. Cuando se aprende a través de lo que nos enseña el Ho'oponopono a transmutar lo que hay en nuestro interior, lo que se haya guardado en el Unihipili, ya no es posible relacionar recuerdos con emociones negativas tales como resentimientos, bronca, envidia, odio, etc., sino que solo se piensa en mejorar, en crecer interiormente, y como todos somos uno, cuando yo mejoro, también mejora mi realidad, entendiendo esta como la gente que me rodea, mi hogar, mi trabajo, mi carrera, el mundo. Transmutar es avanzar por el camino del saber. Transmutar es crecer. La luz es el símbolo que en Huna representa la más alta energía espiritual.
que es también un principio inteligente, lo cual significa que uno deja que la inteligencia natural de la divinidad balancee lo que reste por hacer. Es como decir, yo he hecho todo lo que puedo, ahora dejo que la luz, la inteligencia natural del universo, balancee lo que está más allá de mi alcance. Esta técnica milenaria no propone una especie de amnesia. Sencillamente, el ser humano no dispone de una sentencia o rutina como un ordenador para borrar toda la memoria. Tampoco se desea borrar todos nuestros recuerdos. De lo que se trata aquí es de limpiar y eliminar esas sensaciones, sentimientos y emociones ligados a experiencias traumáticas y dolorosas. Es decir, si hemos perdido un ser querido, no podremos olvidarnos de él, pero sí limpiar la angustia, la ira y el dolor provocados por su partida. Se trata entonces de una desmemorización de vivencias negativas y condicionantes o transmutación de recuerdos. Es pues un cambio de visión, una transformación hacia lo positivo y pacífico. Yo no puedo sencillamente orar y pedirle a la divinidad que borre como por arte de magia todos mis recuerdos, y de pronto un día me levanto y ya no me acuerdo de nada. Borrar memorias implica orar a la divinidad y a nuestro ser espiritual para que esas experiencias que nos producen desasosiego, inquietud o sufrimiento, que nos dominan, alteran y perjudican, ya no lo hagan. Oremos a esa sabiduría universal para que sane esas heridas, para que ya no nos condicione, que sea parte de un proceso de aprendizaje para crecer. Como dice Corintios, todo lo que hagas, hazlo con amor. Hay dos emociones básicas que mueven al mundo, el amor y el miedo. El amor nos da felicidad, ganas de vivir, bellas emociones, nos ayuda a crecer, conforma lazos de unión. El miedo nos entristece, nos sumerge en la soledad y nos hace involucionar. El miedo no deja salir al mundo, no permite tomar decisiones adecuadas y promueve la desconfianza y la separación. El amor es todo lo contrario, congrega, nos da fuerzas para encarar con fe y determinación las opciones que se nos presentan, da felicidad y unas ganas enormes de vivir. No obstante, el amor, por raro que suene, requiere práctica. Si uno no ejercita el corazón, se entumece con el tiempo. ¿Cómo pues se ejercita el amor? ¿Cómo se haría en un gimnasio? Muchas series, dedicación, energía y entusiasmo. Como cuando hacemos la limpieza del hogar. No se trata de ordenarlo todo más o menos, se trata de hacer la tarea con alegría, porque estamos limpiando ese lugar que nos brinda un refugio, un lugar de descanso, un sitio donde nos reunimos con la familia y con amigos. Qué hermoso es volver a casa tras una jornada agotadora de trabajo y encontrarla ordenada, con bellos detalles, ricas fragancias, ventilada. Finalmente, en cuanto al propio cuidado, también es fundamental dedicarnos a nosotros mismos, interna y externamente. Poner atención en nuestra higiene personal. Atención a aquellas informaciones que pueden ser beneficiosas para nuestra mente. Recuerda siempre que eres Dios en un ser humano y un ser humano en Dios. ¿Qué es el maná? Maná es poder, energía o fuerza animadora. Se halla presente en todos los seres vivos e inanimados del universo. Fluye entre el mundo espiritual y físico. Esta energía puede ser adquirida inteligentemente y manejada a voluntad. Justamente como se maneja este maná es por lo que el hombre puede ascender espiritualmente, y la garantía de ascender espiritualmente solo se obtiene a través del pono,
que significa deber, responsabilidad, rectitud y justicia. Sin Pono no es posible una buena forma de vida ni física ni espiritual. En algunas culturas, ese flujo vital de energía se lo conoce como Chi, Ki, Prana o Shakti. En la filosofía Juna, como en algunas religiones o disciplinas, se afirma que el ser humano puede controlar y emplear esta energía a través de diversas técnicas, acumulándola, distribuyéndola y acrecentándola. La herramienta principal para el manejo del mana es la meditación y respiración. A través de estas técnicas es posible equilibrar adecuadamente la energía y armonizar a la persona, tanto física como espiritualmente. Antes de postrarte en oración, lanza de ti cuanto pueda embarazar el vuelo de tu espíritu. La oración no cambia a Dios, pero sí cambia a quien ora. La palabra mantra proviene del sánscrito y quiere decir liberar la mente. Man, mente, tra, liberar. Un mantra podría decirse que es una oración, larga o corta, que se emplea para invocar a la divinidad o para ayudar a meditar. Sobre todo en estos tiempos de tanto estrés y angustia se recomienda mucho como técnica para preservar nuestra mente de esos ciclos obsesivos, recursivos y negativos del pensamiento, porque a través de la repetición de ciertas palabras o sonidos, los pensamientos improductivos se alejan o desaparecen, dando lugar a pensamientos claros y equilibrados. Los mantras entonces constituyen un lenguaje perfecto para comunicarnos con nuestra divinidad y calmar nuestro consciente y subconsciente. Además, a través de la repetición de la oración, se genera una vibración, por efecto del sonido de dicha oración, que produce energía que confiere tranquilidad y bienestar. Si podéis curar, curad. Si no podéis curar, calmad. Si no podéis calmar, consolad. El Ho'oponopono no debe transformarse en un objeto de fetiche, solo debe emplearse desde una legítima necesidad de cambio y deseo de desarrollo espiritual. De tal modo, únicamente cuando sintamos un auténtico respeto por la técnica y lo que implica su utilización, estaremos en posición de recibir sus beneficios. Como dijo Shakespeare, el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito. Bendice el que lo da y el que lo recibe. Una forma de liberarnos es a través del perdón, porque éste nos brinda la posibilidad de empezar de cero, y de este modo todo es posible. En este estado nos hacemos más flexibles, nuestra mente se expande y nuestro espíritu se halla más dispuesto a nuevas opciones. Es fundamental perdonar, perdonarnos y solicitarle a la divinidad y quienes hayamos perjudicado o herido su perdón. No se trata de presentarse ante una persona que nos hizo daño y pedirle perdón. Primero, porque quedaremos como locos. Segundo, porque no sabemos si esa persona deseaba nuestro perdón. Cuando hablamos de perdonar, lo estamos pensando como un acto íntimo y de autosanación, en donde nos decimos: te perdono porque ya no quiero ocupar más mi mente y mi alma con rencillas y rencores. Es inútil tener estos sentimientos. Te libero. Con ese paso yo soy la persona que sano. Esto sería el proceso de borrado de memorias. Debemos perdonarnos, es decir, debemos empezar a amarnos tal y como somos, sin castigarnos, sin exigirnos. Es correcto querer actuar adecuadamente y mejorar, pero siempre dentro del respeto hacia nosotros mismos, teniendo en cuenta y aceptando nuestras características. En cuanto a pedir perdón a la divinidad, al todo, a la energía universal o como querramos llamarle, es pedir disculpas por errar, habiendo sido creados perfectos. Es reconocer la grandeza de Dios y decirle: perdóname por actuar de manera tan equivocada, lo siento.
hiciste una obra maravillosa, gracias, y te amo como Padre, Madre, Creador. Me arrepiento por mis malas actuaciones y haré lo posible por mejorar. Finalmente, veremos qué pasa con el solicitar perdón a gente a la que dañamos de alguna manera. Y aquí, mucho cuidado. No debemos pedir disculpas porque detrás de las disculpas hay justificaciones, y detrás de las justificaciones existe el hecho de no asumir responsabilidad. La única manera de sanarnos es aceptar la plena responsabilidad por lo que hicimos, y sin ningún tipo de explicación pedir perdón humildemente. La disculpa solo tapa heridas que con el tiempo se infectan. La solicitud de perdón que comporta responsabilidad y arrepentimiento sana la herida. Tenlo muy en cuenta. La palabra hawaiana kapu se traduce como prohibido. Antiguamente en Hawái, kapu se refería a un sistema de leyes y normas. Una ofensa kapu consistía en una infracción de tipo corporal o espiritual. El no respetar una norma o ley llevaba a que la persona enfermara y posiblemente muriera. La curación entonces solo podía producirse cuando la persona enferma expiara por esa transgresión. El ritual era llevado a cabo por un kahuna. Allí se podía pedir perdón a los espíritus y a las personas agredidas en caso de que las hubiera, y se agradecía a los dioses por su intervención. Sri Kaishvara Satyam nos dice que cuando uno pide perdón tiene que estar presentes 4 principios: arrepentimiento, que según los budistas logra limpiar el karma; deseo de reparación, amor y gratitud. Bendecir es un acto de amor, expresión de un deseo benigno dirigido hacia una persona. Es una forma de dar cariño, porque invocamos a la inteligencia infinita y el ser espiritual que hay dentro nuestro, para que nos ayude a mejorar y asistir a los demás. Cuando bendecimos, solicitamos que la persona a quien nos referimos sea beneficiada con todo el bien que se le pueda brindar, ya sea económico, laboral, familiar, amoroso, espiritual. Es una acción generosa y desinteresada que hace que incremente el poder del amor. Tengamos en cuenta que se puede bendecir animales, plantas, cosas o personas, ya que todos son hijos de la creación divina. El Dr. Len, al igual que Morna Simeona, afirman que hay que bendecir hasta las enfermedades. No es correcto detestar una dolencia, un tumor, una infección. Eso hace que el mal empeore o que en vez de morir físicamente en paz, lleguemos al fin de nuestros días cargados de angustia e ira. En su lugar, todas estas disfunciones del cuerpo deben ser entendidas como una manera, un medio de comprender qué es lo que hicimos erróneamente, en qué nos equivocamos, de modo que podamos reparar el error para evolucionar espiritualmente. Esta noche, antes de acostarte, dedica unos momentos a dar gracias por 5 cosas de tu vida que no necesitan curación. Durante el día, cuando te sorprendas temiendo por cosas que parecen ir mal, acuérdate de decir una oración de gratitud por todo lo que está bien. La gratitud es un factor fundamental en cualquier proceso de sanación. Ser agradecido implica apreciar lo poco o mucho que poseemos, lo que somos, cómo somos, los amigos que hicimos, la familia que tenemos, todo, todo, todo. Como dice Paul Ferrini, solo cuando nos perdonamos podemos perdonar a los demás. Esto no es un acto que nace del raciocinio, sino del corazón. El perdón verdadero es incondicional. El perdón debe ser una práctica diaria y continua. Cada acto de perdón, por pequeño que sea, es suficiente y cuenta. Valorar cuanto nos sucede cura nuestros dolores, angustias, y hace que el universo se vea sencillamente hermoso y con millones de posibilidades para nosotros.
brindar una sonrisa y decirle gracias a una persona que nos ayudó, le produce ganas al otro de seguir haciendo buenos actos y genera una cálida sensación de bienestar. Lee Coit va un poco más allá y dice: sentirnos agradecidos por aquellas personas que pensamos que nos han hecho daño puede ser más difícil, pero es un modo muy eficaz de sanar el pasado. A eso lo llamamos gratitud incondicional. Cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento son mutuamente interdependientes. Cada vez que practicamos Ho'oponopono, debemos asumir el 100% de nuestra responsabilidad, de todas nuestras vidas, tanto en los aciertos como en los errores. Y es que uno de los pilares de esta técnica es la afirmación de que debemos estar conscientes de que nosotros somos los creadores de lo que nos sucede y de lo que acontece en el mundo. Si no aceptamos esto, difícilmente podamos realizar cambios y sanar. Porque por lo general, cada vez que nos pasa algo, le echamos la culpa a los padres, a los hijos, a los vecinos, a los políticos, al país. Pero, ¿cuándo realmente y de corazón decimos: por esto que estoy pasando y viviendo soy responsable? Rara vez. Siempre le echamos la culpa al otro. De modo que para poder llegar a crecer espiritualmente y modificar nuestra realidad, es fundamental aceptar que todo lo que acontece en nuestra vida cotidiana sucede porque así lo construimos. Y ahora bien, no nos olvidemos que en nuestra realidad juegan un papel primordial las memorias, es decir, todos esos esquemas, reglas y prejuicios determinantes a la hora de conformar nuestro mundo. De ahí que podamos observar que el borrado de memorias sea un paso inevitable. Si no trabajamos en esta limpieza, difícilmente podamos armar una realidad más bella y acogedora. Como dijo Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. El Dr. Len, en una entrevista, decía lo siguiente: estamos aquí porque la divinidad nos ama tanto que nos está dando una oportunidad para enmendar los errores y liberarnos de nuestro pasado. Una vez liberado, todo lo demás quedan liberados. Así se obtiene lo que se necesita, que es la inspiración, y luego todos los demás también la obtienen. Por lo tanto, tú eres responsable, 100% responsable. Como dijo Buda, cuida el exterior tanto como el interior, porque todo es uno. El ser humano no está separado de la naturaleza, del planeta y de los otros seres humanos. Todo está interconectado por relaciones causales y también por vínculos sutiles energéticos. El Ho'oponopono se basa en que yo, tú, nosotros, somos uno. Todo el universo está unido. La separación es una ilusión. El ser humano está acostumbrado a racionalizar, a armar paquetes de información para manejar la realidad de una manera lógica, y en esa operación hace un trabajo de división y separación. Obviamente, un acto completamente opuesto a lo que hace o cómo funciona el supraconsciente, el espíritu divino, mediante el cual estamos todos unidos y comunicados. Recuerda, lo separativo es una ilusión. No existe el ser aislado. Todos estamos comunicados con todos y formamos un uno con mayúscula, total y abarcativo. La realidad es sagrada porque es holística. El Ho'oponopono permite limpiar memorias que se han convertido en pautas repetitivas. Las percibimos a través de nuestras experiencias, sentimientos y pensamientos. El proceso reposa en el hecho de buscar dentro de uno mismo aquello que es común con lo que se manifiesta en nuestro exterior. Es preciso trabajar diversos espacios en función de la manera en la que vamos a percibir los problemas. Las memorias se manifiestan a menudo a través de conflictos. Si tienes un conflicto o vives una situación desagradable con alguien, el primer aspecto
sobre el que puedes actuar es la sensación. Da igual la manera en la que ésta se presente, cólera, miedo. Luego puedes practicar sobre la situación de manera global, la forma en la que se manifiesta, o bien practicar sobre la relación entre cada una de las personas implicadas. Estos tres aspectos son las bases del trabajo con las relaciones personales. En función de lo que vayas sintiendo, de los pensamientos que vayan surgiendo y de los recuerdos que puedan aparecer, practicarás el Ho'oponopono con cada uno de ellos. Cuando surja una dificultad, puedes limpiar en ti la parte concreta que tiene esa dificultad. Da igual si no puedes nombrar aquello que debe limpiarse. Estamos conectados con la expresión de esa vibración errónea y es su manifestación lo que percibimos. Poco importa la identidad de aquello que debe limpiarse. El caso es que será limpiado. Aprende a dejarte llevar y confía. ¿Y qué sucede con la otra persona implicada en el problema? Supongamos un problema de pareja. Practica primero el Ho'oponopono con todos los aspectos del problema. No le pidas a tu pareja que lo haga. Es posible que a él o a ella no le interese este método. Trabaja a partir de tus emociones y sentimientos, de la situación, de todo lo que genera en ti. Este proceso puede llevar su tiempo. Puedes practicar varias veces, no todo se soluciona de una vez. Esto te permitirá ver que ciertas memorias se han soltado porque te has liberado de la situación y la vas a percibir de manera diferente. Y no será desde un punto de vista mental. Es probable que, llegado a este punto, tu pareja reconozca su parte de culpa. Si él o ella desea practicar el Ho'oponopono por el mismo problema, tendría que hacerlo a partir de sus propias sensaciones. No olvides que incluso siendo pareja, son dos personas diferentes y cada uno debe practicar por separado. Puede ocurrir que no puedas llevar a cabo la práctica porque la situación sea demasiado hostil. No olvides que no te diriges al otro sino a ti mismo, a tu esencia más profunda, a la memoria que reside en ti. Si aún así te sigue resultando imposible practicar, haz Ho'oponopono teniendo en mente que es la memoria de esa imposibilidad, ese bloqueo lo que estás limpiando. Quizás esa memoria simplemente tiene ese modo de manifestarse. No olvides que no tienes que cumplir ningún objetivo. En ningún momento se te pide, ante un conflicto con alguien, que llegues a la reconciliación. No adelantes acontecimientos. Trabaja con aquello que percibes o sientes del conflicto, lo que éste genera en ti, pero sin juzgarte. No anticipes ningún resultado. El Ho'oponopono también sirve para liberar viejas memorias y pautas repetitivas. Y el ámbito familiar es un vasto depósito de memorias que crean vínculos de los cuales no siempre somos conscientes. Podemos centrarnos en la familia y las generaciones anteriores. Sin embargo, y a pesar del trabajo efectuado, es necesario volver a ciertos temas que aparecerán de manera un tanto diferente. La práctica en el campo familiar puede realizarse tras la práctica de una relación, ya que los conflictos relacionales a menudo tienen sus raíces en un antiguo problema generacional, pero también puede llevarse a cabo de forma independiente. Si se hace tras un problema de relaciones, trataremos cada aspecto que vaya surgiendo por separado. Por ejemplo, ante un problema de celos entre dos hermanos, trataremos los celos y lo que cause, por ejemplo, el dinero, así como lo que emerja a continuación, si tal es el caso, por ejemplo, un problema similar perteneciente a otra generación, un secreto de familia, como un hijo secreto, etc. Si la práctica relativa a generaciones pasadas es independiente, se puede realizar de varias maneras, conectándose con la línea materna, conectándose con la línea paterna, conectándose con un miembro de la familia con el que tenemos una relación particular, concentrándose en uno mismo y en la propia relación con el resto de la familia.
practicando sobre un aspecto en particular que sea recurrente en la familia. Por ejemplo, el alcoholismo, el abandono, el dinero, las herencias, etc. También se puede practicar con la propia descendencia. Busca el problema y practica. ¿Qué hacer cuando alguien de nuestro entorno tiene dificultades? ¿Cómo practicar en ese caso? Solemos tender a querer ayudar al otro, en especial rezando. Es comprensible, pero el Ho'oponopono permite otro enfoque. No se trata de pedir algo en concreto para la persona amada, sino de practicar sobre lo que su problema te genera a ti, incluso si estamos ante una enfermedad. Nuestra vida se basa en nuestras creencias. Es algo que podemos verificar con cualquier experiencia. Poder identificar nuestras creencias nos permite acceder a su limpieza. Las creencias crean un filtro, como si fueran gafas teñidas de un color, a través del cual vemos nuestras experiencias. Obtenemos percepciones que confirmarán nuestras creencias y en consecuencia las reforzarán. Pero es en realidad nuestra mente la que lleva la voz cantante, siendo una especie de interferencia entre nosotros y lo divino. Piensa en los problemas sobre los cuales deseas practicar Ho'oponopono y haz una lista. Busca y observa las creencias que los acompañan y practica con estas creencias. También existen muchas memorias acerca del dinero. Existen muchas maneras de practicar en relación con el dinero. Y cuando existe un bloqueo de tipo económico, es porque hay una memoria activada que no permite hacer circular la energía. Ante la falta de dinero, en los temas que hay que centrarse son la falta en sí, las razones aparentes y la manera en la que se vive la situación. Las creencias en torno al dinero tienen que ser identificadas. Por ejemplo, los problemas de herencia, que también tienen que ver con el dinero, pueden ser trabajados. Si nos deben dinero, los temas a tratar serán los sentimientos y las relaciones personales relacionadas con el dinero. Si hay deudas, practica contigo mismo y con tu responsabilidad en cuanto a la situación en sí, la causa de la deuda, las relaciones, todo lo que vaya surgiendo. El dinero es una energía que puede ser tanto positiva como negativa, pero que en sí misma es neutra. Cierto es que cuando no nos falta, la vida es más fácil. Sin embargo, la relación que cada uno tiene con el dinero es singular y refleja enlaces complejos con nosotros mismos y con nuestra familia. El Ho'oponopono es especialmente útil para trabajar las emociones, ya sean las experimentadas en el momento presente, las que están ligadas a un acontecimiento pasado o aquellas que surgen cuando nos proyectamos hacia el futuro. El tema emocional es un campo vasto que crea toxinas tanto físicas como mentales sin que nos demos cuenta de ello. Algunas personas quieren erradicar sus emociones. Esto no es posible, ya que la emoción es uno de los factores internos que nos permiten adaptarnos a un acontecimiento externo. Por el contrario, lo que es nefasto es su impacto, porque conlleva pensamientos, creencias y costumbres. A veces, por razones independientes de nuestra voluntad, nos sentimos más inclinados hacia una emoción o sentimiento en particular. Muchos parámetros entran en juego. El Ho'oponopono purifica la raíz espiritual de esas emociones y sus ramificaciones. Antes de trabajar las emociones, hay que aprender a reconocerlas y aceptarlas. La cólera trabaja con el estado emocional, la situación que provoca esta emoción y las personas implicadas en dicha situación. A la limpieza de la cólera se pueden añadir sentimientos de injusticia, impotencia e incluso tristeza. A veces entramos fácilmente en cólera. Si eres consciente de que funcionas de esta manera, practica el Ho'oponopono relacionado con la cólera en sí.
es posible que aparezcan pensamientos o recuerdos de determinadas situaciones. Continúa practicando. En ocasiones se requiere tiempo para limpiar este aspecto. Practica con asiduidad y observa cómo te sientes. La práctica del Ho'oponopono nos permite limpiar desde la raíz muchos programas que han llevado a nuestras vidas acontecimientos dolorosos y traumas. Incluso si hacemos un trabajo de desprogramación celular o utilizamos una técnica EFT, es recomendable terminar con el Ho'oponopono, ya que permite llegar a otros niveles en términos de espiritualidad. Conéctate con lo que sientes, ya sean acontecimientos, emociones o relaciones entre las personas implicadas. Puedes trabajar de forma global o con algo en particular. Todo depende del acontecimiento y de cómo cada uno lo sienta. En estos casos, cuando ya ha habido un trabajo previo, el trabajo de limpieza del Ho'oponopono es generalmente bastante rápido. Notamos enseguida la conexión con la memoria y la liberación final. Lo que te permitirá ver que ha habido una liberación es sobre todo que ya no tendrás miedo a que se vuelva a reproducir. Es como si algo hubiera desaparecido para siempre. Con el Ho'oponopono nos curamos internamente para poder disfrutar la vida con alegría, optimismo y sobre todo con mucho amor. El sufrimiento no es una imposición, una regla de la vida, sino una elección. Un problema puede tomarse como un aprendizaje o como una desgracia. La cuestión es el punto de vista, la manera como interpretamos cada aspecto de nuestra vida. Como dice Morna Simeona, somos la suma total de nuestras experiencias, lo cual quiere decir que estamos sometidos por nuestro pasado. Cuando experimentamos tensión o miedo en nuestra vida, encontraremos que la causa es realmente un recuerdo. Son las emociones que están atadas a esos recuerdos las que nos afectan ahora. El subconsciente asocia una acción o una persona en el presente con algo que ocurrió en el pasado. Cuando esto ocurre, las emociones se reactivan y se produce la tensión. El Ho'oponopono afirma una y otra vez que es posible limpiar memorias, dejar de lado estos condicionamientos y darnos cuenta de que somos nosotros quienes creamos nuestra realidad y que somos 100% responsables de lo que nos sucede. Morna Simeona incorporó términos tales como el karma y dijo que los problemas surgen como consecuencia del karma negativo. El karma es la energía que surge de los actos de las personas. Por lo general, este karma se entiende como una ley cósmica de retribución o más sencillamente como una ley de causa y efecto. De este modo, cualquier acción incorrecta es memorizada en nuestro interior y reflejada en cada objeto y persona que estuvo presente cuando ocurrió el hecho. Como esta ley prevalece en todo lo vivo y todas las vidas, Simeona propone liberar aquellas experiencias negativas de reencarnaciones pasadas y resolver y eliminar traumas de los bancos de memoria. Simeona durante años profundizó en la técnica del Lomi Lomi, un masaje tradicional transmitido de generación en generación por los sanadores hawaianos que trabajan el cuerpo y la mente. Con él se combina la labor del masaje realizado casi exclusivamente con los antebrazos, con la gemoterapia y la aromaterapia. El objetivo de esta técnica es conseguir la armonía total, trabajando todos los músculos y facilitando el paso de los fluidos energéticos. Esto hace posible balancear no solo el físico, sino los aspectos emocionales de cada persona. A diferencia de Morna Simeona, el Dr. Len manifiesta que el objetivo fundamental del Ho'oponopono es alcanzar el estado cero, en donde hay cero límites, ninguna memoria, ninguna identidad, y para alcanzar ese estado es necesario reiterar de manera continua el mantra «Lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias». También habla
de la responsabilidad total, porque afirma que somos 100% responsables de nuestras vidas, que nuestro afuera es producto de nuestro interior, y la realidad, o lo que entendemos como realidad, es una construcción nuestra. Si creo de acuerdo con mis memorias que la gente es hostil y solo busca aprovecharse de mí, mi realidad estará conformada de esta manera, con gente que trata de hacerme daño. Si en mi subconsciente se halla esa memoria que me dice que es cuando estoy enferma, que la gente me presta atención y que no puedo vivir sola, buscaré compañía y llamar la atención a través de la enfermedad. La idea de asumir responsabilidad de hacerlo hace que suceda porque encierra un gran poder. Ser responsable por lo que yo hago o digo es una cosa. Ser responsable por lo que cualquiera que esté en mi vida hace o dice es otra muy distinta. Así parece en principio, sin embargo, la verdad es esta. Si asumimos completa responsabilidad por nuestra vida, entonces todo lo que vemos, escuchamos, saboreamos, tocamos o experimentamos es nuestra responsabilidad porque está en nuestra experiencia y en nuestra existencia. Esto significa que la situación económica, el estrés, las malas respuestas o cualquier cosa que experimentamos y no nos gustan, están allí para que las sanemos. Si deseamos que nuestro entorno mejore, debemos ante todo sanar nosotros. Resulta que amarnos es el mejor modo de mejorar, curarnos, y mientras hacemos este proceso de sanación, el resto va sanando junto a nosotros. Amarnos implica objetivamente saber quiénes somos, cómo somos y aceptarlo, sin críticas ni juicios. Y lo que impide que podamos conocernos y respetarnos tal y como somos son las memorias que se hallan en nuestro subconsciente. De modo que para que exista ese amor y aceptación será preciso limpiar recuerdos y acceder al estado cero, donde no hay juicios, culpas, ideas establecidas. Y al no haber límites, es posible hacer que lo deseemos con amor y respeto. En estado cero soltamos todo lo accesorio, lo fútil, y este estado interno de calma, placidez y amor cambia por completo todo lo exterior. Todo lo demás puede esperar, pero tu búsqueda de Dios no puede esperar, dice Paramahansa Yogananda. Recordemos que el Ho'oponopono no requiere un manual de instrucciones, ni necesita aprender una lógica específica. Solo se trata de soltar, de dejar de lado ese piloto automático que nos maneja a diario y poner nuestro presente y nuestro futuro en manos de Dios, el universo, o como te guste llamarlo. El Ho'oponopono nos enseña que si aceptamos nuestro ser superior, calmamos nuestra mente y limpiamos las sensaciones y emociones que generan las vivencias pasadas desagradables, no será posible cortar con el karma negativo, y así conectaremos con la alegría de vivir, la esperanza y sobre todo el amor. Con el Ho'oponopono tenemos la posibilidad de descubrir todo nuestro potencial, tomar conocimiento de nuestro verdadero poder y encaminar o rectificar nuestro sendero. El principal propósito de este proceso es descubrir la divinidad dentro de uno mismo. Ho'oponopono es un profundo regalo que nos permite desarrollar una mutua relación con la divinidad dentro de nosotros y aprender a pedir que en cada momento nuestros errores en pensamiento, palabra, acto y acción sean limpiados. El proceso es esencialmente acerca de la libertad, completa libertad del pasado. Ho'oponopono, según Monal Simeona, dice que somos la suma total de nuestras experiencias, lo cual quiere decir que estamos agobiados por nuestro pasado.
Cuando experimentamos tensión o miedo en nuestra vida, encontraremos que la causa es realmente un recuerdo. Son las emociones que están atadas a esos recuerdos las que nos afectan ahora. El subconsciente asocia una acción o persona con el presente con algo que ocurrió en el pasado. Y ahí se reactiva la emoción. Y ahí se produce la tensión. Entonces Morna decía que el propósito de Ho'oponopono es la sanación física, espiritual y mental. Y para ello es fundamental comprender cómo estamos constituidos. Ella dice que poseemos 3 yoes o espíritus, cada uno con su parte energética y material correlativa. El yo bajo o subconsciente, Unihipili, que es el lugar donde se almacenan nuestras memorias, se hallan las emociones. Es por donde ingresa maná o energía vital. Aquí el nivel de energía es donde se halla más bajo. El yo medio o consciente, Uane, que es nuestra parte lógica, intelectual y quien toma decisiones, su función es dirigir el subconsciente, darle directrices claras y coherentes. Obtiene su energía del subconsciente y esta energía es la que le da fuerza de voluntad para controlar al Unihipili. Sin esta fuerza de voluntad, el Unihipili se comporta erráticamente. El yo superior o supraconsciente es nuestro aspecto espiritual y divino. Se dice que este yo es la parte que sueña, tiene intuiciones y premoniciones. El Aumakua debe iluminar al Uane. Además, no se encuentra en el cuerpo físico, sino fuera de él, y a cierta altura del cuerpo energético. Entonces, de acuerdo con esto podemos entender que será de suma importancia comprender cómo nuestros yoes y cómo estos interactúan y por qué depende de ello tanto nuestra felicidad. La identidad significa que durante Ho'oponopono hay 3 aspectos que tenemos que armonizar: recuerdos, vivencias y el aspecto divino. Con el Ho'oponopono se pide a esa energía divina la liberación de los recuerdos y como es la divinidad quien creó todo, al solicitarle su intervención, actúa con su sabiduría y nos pone en nuestro justo camino, en el correcto. La curación no la hallaremos dejándonos manejar por nuestros condicionamientos, reglas y conceptos, sino a través de un canal abierto con nuestro supraconsciente o Aumakua. El ser humano posee 3 espíritus, 2 de ellos instalados en el cuerpo físico y otro fuera de él. Los 3 conectados a través de cordones y canales de energía. El Unihipili se vincula con el cuerpo físico por medio del cordón plateado, cuya función es ante todo mantener la vida biológica del cuerpo y que se produzca intercambio de maná entre ambos. El cordón dorado conecta al Unihipili como Aumakua. Por eso cuando oramos debemos pedir fervientemente limpieza, porque dependemos de este canal para que Aumakua pueda enviarnos toda la información que necesitamos y en excelente estado. A través de este canal será posible borrar lo que no es necesario y a la vez ingresar información que nos lleve por el sendero correcto. Finalmente el Uane, al residir en el cuerpo, se comunica con el Unihipili a través de canales energéticos. Por ese motivo, es tan necesario a veces emplear digitopuntura, acupuntura u otras técnicas cuyo fin sea trabajo con meridianos. Por un lado está el Uane, que es puro razonamiento, ordenamiento, lógica, pero sin el poder del Unihipili. Por el otro está el Unihipili, pura emoción, sentimiento, recuerdos, y con toda la fuerza y el poder porque es la parte que acumula la energía vital. ¿Qué pasa si el Uane no le da instrucciones claras y precisas al Unihipili? Este desvía su trayectoria. La persona se ve embargada por sentimientos descontrolados, emociones difíciles de entender, no tiene claras directrices y pierde de vista los objetivos. Por eso es importante que el Uane le diga de manera clara y concisa al Unihipili qué es lo que debe hacer y hacia dónde debe apuntar. No olvidemos que aquí juega un rol fundamental la palabra.
El lenguaje con él debe ser claro, sin ambivalencias, sin chistes, porque el unihipili no los entiende. De modo que si el subconsciente es manejado coherentemente por el consciente y a su vez recibe la iluminación y sabiduría del supraconsciente, se logra la armonía y la plenitud. Podemos apelar a la divinidad que conoce nuestro plan personal para la sanación de todos los pensamientos y recuerdos que nos están deteniendo en este tiempo. Es un asunto de ir más allá de los medios tradicionales para acceder al conocimiento sobre nosotros mismos. ¿Cómo lograr el equilibrio? El Uane, nuestra parte lógica, la parte que razona, ordena, organiza y debe brindarle suficiente contención, cariño y educación al Unihipili para que no se desboque, no se desborde. Y por otro lado, a la Aumakua, nuestro poder espiritual, que calmará al Uane, porque si no se le pone freno, todo lo quiere ordenar y racionalizar, y todos sabemos que hay cosas que escapan a las leyes de la razón. No todo entra en moldes perfectos, no todo tiene una respuesta lineal. Además, el Aumakua ayudará al Unihipili a sanar, a borrar experiencias dolorosas, o por lo menos a tomarlas de otra manera, para que ya no produzcan dolor y angustia, sino amor, solo amor. El Ho'oponopono es un método maravilloso para la resolución de conflictos. Pero, ¿qué ocurre con los conflictos psíquicos? Ho'oponopono significa restablecer el orden, y quien dice orden dice armonía y equilibrio. Tenemos tanta necesidad de orden externo como de orden interno, y a menudo separamos ambos aspectos, el interno y el externo. Sin embargo, el equilibrio pasa necesariamente por los dos. No podemos estar equilibrados en lo relativo al exterior si no lo estamos de manera interna. Encontramos dificultades porque hay algo en nosotros que no está ordenado, alineado. Permanecemos en un estado de tensión interior que nos aleja de nuestro centro, de nuestra alma, de nuestra conexión con el universo. Necesitamos que exista equilibrio y armonía entre el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Pero, ¿qué es lo que rompe ese equilibrio? Cada problema tiene múltiples imbricaciones. El desequilibrio puede provenir de algo que hemos hecho, pero también puede estar relacionado con un problema transgeneracional o una memoria común. Diversos factores que no nos importa conocer, porque conocerlos no permitiría resolver el conflicto. Y cuando hablamos de conflicto, no hablamos únicamente de conflicto externo, entre varias personas. A nivel familiar han podido existir conflictos mucho antes de nuestro nacimiento que llevamos inconscientemente en nuestra memoria. Profundicemos en la noción de conflicto interno. En él se agrupan todas las situaciones que generan cólera y agresividad, pero a menudo olvidamos las tensiones internas que vivimos día a día. Por ejemplo, ante una insatisfacción profesional. Podemos encontrar un buen número de razones que causan dicha insatisfacción, pero cuando recapacitamos detenidamente, nos damos cuenta de que existe un conflicto interno. Pensemos en este tipo de personas que no están a gusto en su trabajo y a las que les gustaría montar su propio negocio pero que no lo hacen nunca. Si indagamos un poco nos damos cuenta de que en realidad tienen miedo al éxito porque ello podría generar envidias entre los amigos o la familia. Existe un conflicto entre lo que desean y lo que piensan que los demás dirán. De la misma manera, cuando una persona monta su empresa para después toparse con grandes problemas financieros, si profundizamos, descubriremos un conflicto del mismo tipo que le impide tener éxito. Existen gran cantidad de ejemplos de este tipo sobre los conflictos internos. Generalmente, cuando reina la insatisfacción en un aspecto de nuestra vida, podemos estar seguros de que nos encontramos ante un conflicto interno. Nos debatimos entre aquello que verdaderamente deseamos
y las resistencias que nos lo impiden. Y siempre son estas últimas las que ganan, salvo si nos proponemos encontrar la armonía interior. Es por esto por lo que en última instancia encontraremos muchos aspectos sobre los que tenemos que trabajar. Mientras estemos sumergidos en conflictos intrapsíquicos, no podremos ser felices. La palabra karma, que significa ley de causa y efecto, tiene su origen en la India y en el budismo en particular. Teñida de cultura judeo-cristiana, se le puede dar una connotación errónea en la cual se culpa al individuo. La mayoría de las veces, cuando se nos dice es el karma, entendemos que se trata de algo incontestable, es el destino, debemos pagar por nuestros errores. Y no hay nada más que podamos hacer. Sin embargo, el karma no funciona así. Es necesario un contexto y ciertos parámetros para que una causa produzca un efecto. Para comprender bien la ley del karma es necesario entender que se aplica a todo, no solamente a los humanos. La naturaleza se inscribe dentro de una dinámica kármica, es decir, dentro de un orden. Si sembramos una semilla de limón, ésta posee en esencia la capacidad de convertirse en limonero. Si la sembramos en un país del Mediterráneo, tendremos muchas posibilidades de que se convierta en limonero y de frutos. Sin embargo, si la sembramos en una región o país del norte, el resultado será muy diferente. A las condiciones climáticas se unen el tipo de terreno y la orientación. En función de la tierra y de la exposición, una viña dará uno u otro tipo de uva. Si la importancia de estos parámetros en el resultado final nos parece evidente, en lo que se refiere a la naturaleza, nos resulta menos familiar en lo relativo a nuestra vida. Nuestro karma responde igualmente a diversos parámetros. Estamos lejos de la cerrada noción de inmovilidad que adjudicamos al karma. El karma lleva consigo la noción de responsabilidad. En lo que se refiere a nuestras vivencias, debemos reparar y observar todos aquellos parámetros aparentes, pero también aquello que llevamos en esencia. El Ho'oponopono reúne estas nociones y nos permite hacer el trabajo porque limpia nuestras memorias. Actuamos automáticamente sobre el plan kármico. Al limpiar nuestro presente, todo aquello que nos bloquea, generamos un karma. Consecuencias diferentes. Cuanto más limpiamos, más aligeramos y más permitimos que surjan memorias más antiguas a la superficie, que serán a su vez limpiadas. Al limpiar esas memorias estamos limpiando nuestro pasado y de ese modo nos damos la oportunidad de tener un futuro diferente. El Ho'oponopono nos sitúa en el presente. Nunca hay que olvidar que todo sucede aquí y ahora. Nuestro presente es el resultado de nuestro pasado, pero podemos en todo momento modificar el presente y en consecuencia cambiar el futuro. La fuerza del Ho'oponopono reside en conducirnos a ese momento presente que opera el cambio. Nuestra percepción del tiempo, a causa de nuestro estado de conciencia ordinario, nos conduce a considerar únicamente el antes y el después, que traducimos en pasado y futuro, sin fijarnos en el presente. Sin embargo, toda persona que ha tenido experiencias que podríamos llamar de expansión de la conciencia, sabe que el tiempo no existe tal y como lo percibimos. No hay un comienzo ni un fin. Es a ese espacio el que la conciencia del presente nos conduce. Es en ese espacio en el que podemos actuar y cambiar nuestros pensamientos y forma de hacer las cosas. Se habla mucho de vivir en el momento presente, pero en realidad no se sabe muy bien lo que ello implica. Vivir en el momento presente supone no perder nuestra energía en pensamientos que nos devuelvan al pasado o nos proyecten a un futuro hipotético. Yendo más allá, vivir el momento presente nos ofrece la posibilidad de acceder de forma consciente a ese instante que permite el cambio. Esto se traduce en un trabajo sobre nuestros pensamientos, creencias y visión de la vida. El Ho'oponopono nos permite acceder a ese momento en concreto. En cuanto accedemos a ese instante en un estado diferente, el pasado se transforma y evidentemente también el futuro. ¿Y qué significa transformar el pasado? Cuando algo ya ha pasado,
No podemos volver a ello ni tampoco hacer que desaparezca. Sin embargo, sí podemos modificar las consecuencias. Eso está en nuestro poder en el momento presente. Por ejemplo, un hombre encarcelado por cometer robos a mano armada, durante su estancia en prisión se da cuenta del impacto de lo que hizo, de por qué llegó hasta ese extremo. Cuando sale de prisión, va al encuentro de jóvenes a los que habla de su experiencia y los ayuda a retomar el buen camino. Lo que lo ha transformado ha sido su actitud, su visión de la vida totalmente diferente de aquella que lo conducía a perpetrar actos maliciosos, y se ha servido de todo ello para ayudar a personas que pueden estar en el mismo tipo de situación que él vivió. Este ejemplo ilustra muy bien que el karma no es una ley externa implacable. Nuestra vida está llena de momentos presentes en los que sumergirnos para nuestra dicha y el bien de la humanidad en general. Generalmente tendemos a negar aquello que nos molesta porque no nos gusta o porque nos devuelve una imagen degradante de nosotros mismos. Es lo que en psicología analítica se llama la proyección de la sombra. Cuanto menos la queremos ver, más se muestra y se activa. Cuanto más rechazamos y negamos una parte de nosotros, más fuerza toma, como pidiendo ser reconocida. Sin embargo, cuando es amada, reconocida, la vemos de otra manera. Nuestra visión, nuestros pensamientos se abren a nuevas posibilidades que llegan y permiten la transformación. Amarla significa aceptar que forma parte de nosotros, reconocer su existencia. En ese momento, esa parte se integra dentro de una dinámica. Aquello que estaba enfermo o que era invalidante, que nos hacía sufrir, puede sanarse. A veces también podemos ser muy escépticos con el Ho'oponopono, ya que queremos un mundo tal y como lo imaginamos. Si lo que queremos es la paz y pensamos que determinada situación o persona no van en ese sentido, automáticamente nos viene a la mente cambiar el exterior. Consideramos el mundo a través de nuestra mente. El Ho'oponopono nos ofrece la posibilidad de limpiar esas memorias que nos molestan. La limpieza parte de nosotros mismos y es difícil darse cuenta de que nosotros también somos portadores de las memorias que rechazamos en el otro. Y cuanto más nos molestan, más debemos limpiarlas. No es por tanto en la forma en lo que debemos entrar, sino en la emoción y el sentimiento que se generan en nosotros. Es ahí donde el Ho'oponopono nos ofrece la oportunidad de limpiar. El trabajo psicológico que podemos llevar a cabo ayuda considerablemente en nuestra evolución, en una mejor comprensión de nosotros mismos. Pero en un momento dado llegamos a un límite. Este límite se sitúa en planos energéticos sutiles que no podemos alcanzar. Es entonces necesario emplear métodos energéticos y en particular espirituales. Utilizamos el término espiritual en el sentido de un trabajo a niveles vibratorios muy altos que van más allá de nuestra voluntad y de nuestro espacio temporal. El Ho'oponopono permite ese acceso. La limpieza de nuestras memorias es una reconciliación con uno mismo, con nuestra parte más sagrada. Es una apertura al flujo de la vida, una reconciliación con el mundo. La mayoría de nosotros permitimos que nuestros pensamientos y emociones se apoderen de nosotros. Nuestra atención se dispersa en múltiples temas que invaden nuestra mente y nos descargan de energía, ya que nutrir los pensamientos, sobre todo los negativos, nos consumen una energía considerable. Nos cuesta concentrarnos y nos distraemos por esto o aquello. Y esto no sucede únicamente con nuestros pensamientos, sino también con nuestras acciones cotidianas. Nos embarcamos en un sinfín de tareas y actividades que no llegamos a terminar, lo que genera frustración e insatisfacción. La dispersión enmascara a veces un malestar del que no queremos tomar conciencia. A muchos les interesa el desarrollo personal, pero usan una técnica tras otra sin llegar a beneficiarse realmente de todo lo que podrían obtener. Y eso es otra forma de dispersarse.
La consecuencia de esta actitud es que vivimos continuamente con un desgaste mental y emocional que no nos permite llevar a cabo multitud de proyectos. Se quedan en estado de deseo y no conseguimos alcanzar los objetivos que nos habíamos fijado. Hemos de recordar que el exterior no es más que un reflejo del interior. Si nos focalizamos en algo y poco a poco pasamos a otra cosa sin darnos un respiro, la energía que hayamos invertido no habrá servido para nada. Es como un barco que navega sin capitán y según sople el viento. Para llegar a un buen puerto, el capitán debe saber a dónde se dirige y en función del objetivo trazar una ruta y aprovechar los vientos favorables. En nuestro caso, nadamos a contracorriente. Queremos recolectar los frutos, pero sin esfuerzo. Sin embargo, el compromiso es necesario para todo. Otro aspecto en lo relativo a los pensamientos y la energía es que existe una ley que dice: allá donde va el pensamiento va la energía. El impacto de esto en nuestra vida es que percibimos los acontecimientos con el filtro de nuestras creencias y de nuestro punto de vista. Una persona pesimista verá las cosas de manera negativa y esperará tener 1000 complicaciones. Y es precisamente eso lo que experimentará, porque al estar su atención puesta en lo negativo, no ve lo positivo y se priva de soluciones. Nada es todo blanco o todo negro. Hay multitud de tonalidades grises. Cuanto más amplio sea nuestro campo de percepción y más cultivemos lo positivo, mejor gestionaremos los problemas y menos impacto nos causarán. En consecuencia, si cultivamos una visión optimista de la vida, aumentaremos los acontecimientos positivos que se producirán. No es magia, ya estaban ahí. Simplemente nuestra atención no estaba dirigida de tal manera que pudiéramos verlos. Con el Ho'oponopono percibimos la resonancia de las memorias en nosotros. No se trata de analizar determinada cuestión, ni focalizarse en ella a nivel mental, sino de practicar. En la práctica, la persona que está en el punto de mira es uno mismo. Esto quiere decir que cuando practicamos Ho'oponopono con algo que nos afecta, algo cambiará en nosotros. Es el punto de partida del cambio. El Ho'oponopono nos permite igualmente limpiar aquellas memorias que restringen nuestra atención, y ello hará emerger una visión más optimista, ya que las memorias irán desapareciendo poco a poco. La práctica es sencilla y cada uno puede llevarla a cabo por sí solo. Algunas personas dicen que no logran centrarse en el problema y repetir las 4 frases. Es por eso que la práctica necesita ejercicios para ayudarnos a conectarnos y centrarnos. Ejercicios que nos ayudarán en lo que respecta a la práctica del Ho'oponopono, que también beneficiarán nuestro día a día. Practiquemos el primer ejercicio, conectarse a lo sagrado. Imagina un hilo invisible que va desde tu coronilla o el centro de tu torso y se extiende hacia arriba, muy lejos. Imagina ese lugar como un punto. La conexión se hace una única vez, pues una vez establecida, una vez que notamos la presencia de ese punto, la conexión se mantiene. En ese momento puedes traer el problema a tu campo simplemente evocándolo con el pensamiento. Segundo ejercicio. Aprender a desarrollar la sensibilidad. El Ho'oponopono funciona sin necesidad de tener este tipo de sensibilidad, pero ésta se puede desarrollar y nos ayuda a presentir cuándo debemos parar la práctica y cuándo debemos continuar. Para ello utilizaremos la naturaleza que se encuentra a nuestro alrededor. Aprenderemos a ser cada vez más sensibles del entorno que nos rodea. Cuando nos encontramos en un centro comercial, el nivel de energía presente no es muy alto. Estate atento al ambiente energético que se desprende de un lugar como ese. A menudo lo percibimos como una sensación pesada. Volvemos cansados. Sin embargo, cuando nos encontramos en la naturaleza, el nivel energético es mucho más elevado
y nos sentimos plenos, recargados. Cada lugar posee una energía diferente. La energía de la montaña no es la misma que a la orilla del mar. En el mar los elementos dominantes son el agua y el aire. En la montaña son sobre todo los elementos tierra y fuego los que están más activos. Cada vez que te encuentres en contacto con la naturaleza, toma la costumbre de prestar atención a cómo te sientes. Cuando permanezcamos al lado del agua, sentiremos la energía diferente dependiendo de si estamos en la playa, un lago, un río o una cascada. De igual modo, en un parque existe una energía particular. Tómate tu tiempo y siéntate, cierra los ojos y deja venir las sensaciones. Observa los pensamientos que emergen sin juzgar. Al cabo de un tiempo podrás sentir de qué manera todos estos lugares y ambientes son diferentes. Tercer ejercicio: perfeccionar nuestra percepción. Lo puedes practicar por la mañana y por la tarde o la noche con la puesta del sol. Siéntate, cierra los ojos y percibe el ambiente exterior reinante. Escucha la naturaleza, siente los olores, escucha los sonidos lejanos que llegan hasta ti. No nos llegan de la misma manera por la mañana que por la noche. Tampoco nos llegan de la misma forma en verano que en invierno o cuando llueve. Tómate tu tiempo para practicar estos ejercicios. Perfeccionarán tu capacidad de percepción y verás que la práctica del Ho'oponopono será mucho más fácil y eficaz. Cuarto ejercicio: promover la concentración y la calma. Siéntate, asegurándote de que tu espalda esté recta pero sin tensarse. No uses música, cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Te darás cuenta de que multitud de pensamientos pasan por tu cabeza. Cada vez que esto ocurre, vuelve a concentrarte tranquilamente en tu respiración. Sigue su ritmo. Este ejercicio de meditación debe practicarse cada día, solamente unos pocos minutos, y aumentar poco a poco el tiempo de meditación. Verás que irás teniendo cada vez menos pensamientos y serás capaz de mantener tu atención en la respiración durante más tiempo y sobre todo encontrarás la paz interior. El Ho'oponopono permite limpiar pensamientos e ir más allá. Es como arrancar malas hierbas. Vamos despejando un espacio contaminado. Cuando lo practicamos, es como si otra dimensión, espacio-tiempo, se abriera y permitiera hacer el trabajo de desprogramación. Todo se vuelve más liviano y se crean nuevas posibilidades. Se hace sitio para sembrar cosas nuevas y permitir que emerja aquello que debe hacerlo para nosotros. Es como una especie de inspiración que está ahí. Entramos en un estado de creación o creatividad. Se trata al mismo tiempo del desarrollo de nuestra intuición y de sincronicidades que se presentan. Este flujo nos impulsa a una dinámica de equilibrio con nosotros mismos, como si por primera vez fuéramos en el sentido de la corriente en lugar de remar a contracorriente. Cuando miramos hacia atrás nos preguntamos: ¿pero por dónde he pasado para toparme con tantos obstáculos? Y vemos el paisaje accidentado que acabamos de atravesar de forma natural, como si los obstáculos hubieran desaparecido. Esta limpieza nos da la impresión de despojarnos de capas y quitarnos velos en los que estábamos enredados, y el proceso se lleva a cabo sin dolor. A menudo estamos en lucha con el flujo de la vida. Intentamos mantener el control para conseguir cosas y evitar todo sufrimiento, cuando en realidad se trata más bien de aceptar dicho flujo tal como es y de la manera que se presenta, sin controlarlo. El Ho'oponopono nos ofrece la oportunidad de dejarnos llevar por la corriente y continuar limpiando todo aquello que va apareciendo. Se trata de un acto de fe en la vida. A veces tenemos la esperanza de que las cosas se arreglarán, pero
¿Cómo lo harán si seguimos inmersos en las memorias? El proceso es sencillo, pero como todavía estamos profundamente apegados a nuestras emociones destructivas, a todo aquello que puede considerarse nuestra parte oscura, parece muy difícil. Pasar años dándole vuelta a las cosas para intentar comprender no será lo que nos liberará. Es más importante actuar, liberarnos de nuestras trabas y nuestros problemas desde sus raíces espirituales. Cuanto más efectuamos este trabajo de limpieza de nuestras memorias, más entramos en contacto con nuestro espacio espiritual y tomamos conciencia de que somos nosotros los que elegimos nuestra vida. Esta elección reside sobre todo en la manera en la que hacemos frente a lo que nos sucede. A menudo confundimos elección y control. El control nos tensa, nos limita. La elección nos da pie a un compromiso y nos saca de la casilla de víctima. Es entonces cuando asumimos la responsabilidad de nuestra vida. La noción de compromiso es complicada. Para mucha gente comprometerse significa perder la libertad. Preferimos no comprometernos por miedo al riesgo y por eso vivimos dentro de un área de funcionamiento restringida. Pero el primer compromiso que debemos contraer es con nosotros mismos y ese compromiso implica una elección. Elegir nuestra vida implica comprometernos a respetarnos y a respetar la vida que nos anima. Cuando no nos comprometemos con nosotros mismos, vamos a contracorriente del movimiento de la vida. Hacemos responsable de todo lo que nos ocurre al otro, a lo externo, y nos acomodamos en nuestra impotencia, es decir, en la imposibilidad de actuar. Es lo que sucede cuando funcionamos dentro de nuestras memorias. Hacer una elección en nuestra vida significa levantarse, erguirse, conectarse con nuestro potencial interno a todos los niveles. Hacer una elección en nuestra vida nos permite conectarnos con nuestra parte divina. Es entonces cuando asumimos la plena responsabilidad de nuestra vida y la honramos. Podemos ver las cosas de diferente manera, darle sentido. Y activamos nuestra posibilidad de actuar y empezamos a ver los cambios, como si de repente múltiples velos cayeran delante de nuestros ojos. El mundo a nuestro alrededor cambia porque nosotros cambiamos nuestro punto de vista. El espacio exterior se alinea con nuestro espacio interior. Esto en realidad siempre ha sido un hecho, pero al haber cambiado nuestro nivel vibratorio y dejado caer todas las barreras, hemos creado una conexión diferente con el exterior. Estas barreras son todos nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, creencias, experiencias y sufrimientos. Todo aquello a lo que el Ho'oponopono llama memorias y que ensombrece nuestro camino. El Ho'oponopono nos ofrece la posibilidad de disipar esas memorias. Pero cuando queremos mantener el control de nuestra vida, estamos encerrados en nuestras memorias. Gracias al Ho'oponopono nos conectamos a nuestra parte divina que está a su vez ligada a la fuente y la energía vuelve a fluir. Practicando Ho'oponopono notamos la conexión con lo divino a dos niveles, a través de los resultados que observamos y por el estado interior que se crea. Poco a poco encontramos un espacio para la gratitud. Con esta práctica nos conectamos a lo divino o a la parte más sagrada de la manifestación de nuestra vida. Es un punto en el que al mismo tiempo todo está condensado y vacío. La conexión con este espacio, en su estado condensado, es una vibración. Como dijo Carl Jung, con la noción del arquetipo. Un arquetipo se puede considerar como una carga energética. En términos de energía, nuestras memorias vibran en ese espacio. Es como una primera etapa en la que entramos en contacto con esa zona. Luego,
como si más allá del encuentro con esa zona hay un acceso a otro espacio en el que se opera la desprogramación y se produce una reordenación con nuestra vibración de la vida original, con nuestra esencia. Esta energía purificada vuelve a nosotros y es lo que percibimos a través de nuestras experiencias, que se vuelven diferentes. Y así mantenemos ese intercambio, esa limpieza, esa liviandad. Las sociedades tradicionales y algunas técnicas ancestrales como el yoga han hablado sobre estos estados vibratorios y hablan de estos planos. También hablan de la evolución de los tiempos. Dos buscadores, Sri Aurobindo y la madre, dedicaron sus vidas al trabajo de lo que ellos llamaron la mente de las células. Su trabajo es conocido dentro del yoga integral. Se trata de poner la conciencia en lo más profundo del ser humano, más allá de la célula, para descubrir aquello que está más allá de la materia. Este trabajo de conciencia tiene como objetivo transformar la materia. Los planos sutiles, los planos energéticos, se manifiestan en la materia. La materia es energía solidificada. No hay diferencia entre un ser humano y una mesa. Estamos formados por los mismos átomos, la misma energía, pero la organización y la densidad son diferentes. Los planos sutiles tienen una vibración extremadamente rápida, mientras que en el plano material la vibración es mucho más lenta. Aparte de la densidad, existe también otro aspecto a nivel vibratorio que se puede comparar con una longitud de onda. Tomemos como ejemplo una emisora de radio. Para captarla debemos conectarnos a la frecuencia adecuada. Esta frecuencia tiene una longitud de onda. Con la energía ocurre lo mismo. Si actuamos siguiendo o estando conectados a una vibración en concreto, todo lo que sucederá en nuestra vida estará relacionado con esa vibración, con esa frecuencia. Las memorias son frecuencias a las que estamos conectados y por las cuales experimentamos un impacto. Estamos conectados a nivel personal, familiar, kármico, ya que en términos de energía el tiempo no existe. Cuando nos conectamos a cierta frecuencia es como si no conociéramos otra cosa. El Ho'oponopono nos permite conectarnos a la parte más sutil de esa frecuencia y limpiarla. El acceso a la fuente de esa memoria va a abrir nuestro campo de experiencias y posibilidades. No tenemos necesidad de ser conscientes del origen, simplemente debemos practicar a partir de nuestra experiencia de su manifestación. La práctica del Ho'oponopono aumenta nuestra vibración, ya que limpiamos las memorias que nos lastran. Cuanto más alta sea nuestra vibración, más en contacto estamos con la fuente. Cuanto más limpiamos, más fácilmente podemos acceder a esa fuente, a ese punto que podemos identificar. Ese punto es verdaderamente la puerta que se abre hacia otro espacio, un lugar de paz, de claridad, de silencio. Desde allí todo emerge y todo se disipa. Existe un movimiento constante entre los planos sutiles y la materia. La energía sutil se densifica en su descenso hacia la materia y libera memorias en su ascenso. Todas esas memorias son la cristalización de nuestros pensamientos, emociones y sentimientos, todos ellos filtrados por nuestras experiencias. Son intemporales. Practicamos Ho'oponopono y empiezan a surgir pensamientos y recuerdos. Son memorias que suben y se limpian. Y no hay por qué agobiarse. Tampoco generan emociones. Es como si fuéramos tirando de un hilo del que los nudos se van deshaciendo poco a poco. O como si hubiéramos abierto un gran caldero de sopa del que emergen diferentes olores. Es un proceso que se despliega. ¿Es necesario ser consciente de lo que sucede? Rotundamente no. Se describe este proceso para que tú lo puedas comprender, pero no importa si no lo comprendes. El simple hecho de hacerlo crea una intención y el proceso se lleva a cabo porque existe una conexión. Es como cuando encendemos una radio y elegimos una emisora. No nos hace falta comprender el funcionamiento, basta con elegir la frecuencia adecuada.
Liberar energías bloqueadas te da más libertad en todos los aspectos de tu vida. Cuando algo va mal, la mayoría de nosotros tendemos a buscar una solución en el exterior. Pero cuando entendemos el fenómeno de resonancia con nosotros mismos, empezamos a notar los cambios. Nos convertimos en el centro. Cuando una memoria desaparece, los acontecimientos cambian, ya que ese imán que antes atraía la resonancia que iba con él deja de existir. Al cambiar la frecuencia interna, la respuesta externa se modifica. Nuestras posibilidades se amplían porque hemos cambiado. Cuando eso sucede, normalmente no nos damos cuenta. Es el exterior el que nos refleja ese cambio en términos de experiencias diferentes. Por otra parte, podemos percibir el cambio porque nuestra manera de reaccionar a los acontecimientos se ha modificado. No poseemos la misma vibración desde el momento en que cambiamos. Al estar todos relacionados, cuando liberamos ese tipo de energía, accedemos a un espacio abierto de fluidez y de creación, como si nos reprogramáramos con aquello que realmente somos, con nuestro plan de encarnación. Todos albergamos dentro de nosotros cólera, odio, envidia, miedo, todas esas emociones que filtran nuestra experiencia y que están ligadas a nuestras memorias. La limpieza de memorias tiene un impacto sobre esas emociones. Existe dentro del budismo tibetano una técnica llamada Tonglen, que consiste en realizar un trabajo de limpieza gracias a meditaciones específicas. Antes de practicarla para los demás, se recomienda hacerlo para uno mismo con el fin de profundizar en el amor y la compasión. Se trata de compadecerse de los diversos sufrimientos físicos y mentales de todos los seres humanos y de ofrecerle felicidad, bienestar, serenidad y plenitud a través de nuestro amor. Si logramos estar plenamente en la compasión, absorbemos lo negativo y a su vez expandimos toda nuestra carga emocional negativa. Hay que meditar centrándose en el espíritu. Podríamos comparar el Ho'oponopono con esta técnica del Tonglen, tan poderosa como difícil, con la diferencia de que el Ho'oponopono no nos pide asumir nuestra responsabilidad ni crear una intención para los demás, sino simplemente entrar en un espacio de resonancia en cuanto a los problemas de los demás. Y esto sin necesidad de tener realmente conciencia de ello. Gracias a las 4 frases, que son una especie de mantra que nos ayuda a conectarnos con nuestra parte divina, las memorias pueden limpiarse y las pautas desprogramarse. Se trata de un proceso de autoperdón, de perdón y reconciliación con nuestra esencia divina. Nuestro libre albedrío consiste en elegir seguir el curso de la vida que nos ha tocado. Lo que se interpone es nuestra mente y el vasto campo de nuestras memorias, del presente, el pasado, transgeneracional y más allá, que es necesario limpiar para así continuar en el curso de la vida con el menor número de parásitos posibles. La limpieza nos permite conectarnos cada vez más a nuestra propia fuente. Todos tenemos un cometido, pero a veces tomamos el de otra persona. Por ejemplo, cuando practicamos o enseñamos algo, todos tenemos una manera específica de hacerlo que está en resonancia con nuestra vibración. Sin embargo, ¿no tienen otros el mismo cometido, la misma función que nosotros? Sí, pero en realidad es la apariencia exterior lo que es similar. Cada uno lo hace a su manera, desde su sitio y de manera diferente al de al lado. Podemos tener aptitudes para ciertas cosas, pero siempre desempeñamos un rol. En esta limpieza de memorias no actuamos únicamente sobre el pasado y el presente, también lo hacemos sobre el futuro. Al limpiar los primeros, nuestra vibración se modifica. Entramos en resonancia con un nuevo espacio y nuestro futuro se modifica en consecuencia. El Ho'oponopono se basa en un concepto de energía y de enfoque metafísico del universo. Concretamente, permite borrar elementos negativos y situaciones problemáticas. Como dice el Dr. Len, los errores del mundo residen en tu alma como lo hacen en la mía. Tenemos tendencia a considerar que los problemas vienen del exterior y por lo tanto vamos a buscar en lo externo su causa y su solución.
En este caso, es en nosotros donde encontraremos el problema y lo resolveremos. Limpiaremos la parte que tenemos en común con el otro. A veces, esta parte común nos resultará evidente, y otras mucho menos, incluso nada. Si nos consideramos como una entidad aparte, puede parecernos, efectivamente, difícil, pero si pensamos que reflejamos el mundo del cual formamos parte, el método cobra todo su sentido. Si limpiamos nuestras memorias, también limpiamos lo que se encuentra afuera. Si el Ho'oponopono es un método de resolución de problemas que tiene en cuenta diferentes partes en términos psicológicos, es sobre todo un método que nos une a nuestra parte más espiritual, lo divino, el universo, y es justo ahí donde reside su fuerza. Cada uno puede dar el nombre que desea a esta parte en función de sus creencias, ya que el Ho'oponopono deja total libertad al respecto. Para ponerlo en práctica, pues será con el principio de la vida, con lo divino, con la parte más elevada de nuestro ser. Con eso trabajaremos. En el concepto de Ho'oponopono, nosotros creamos nuestra realidad. Evolucionamos en un entorno determinado y la mayoría de las veces lo que vivimos viene a reforzar nuestras creencias. A partir de ahí, nuestro campo de percepción se restringe y esta dinámica se autoabastece. Es como si estuviéramos encerrados en una rueda, la de las memorias, que no para de girar y cuya trayectoria no podemos cambiar. Nuestra concepción del mundo se basa entonces en nuestra experiencia y no logramos ver otra salida. No tenemos la capacidad de dejar ir el problema que reside en nosotros. Actuamos como si estuviéramos solos en el mundo, sin considerar nuestra interdependencia de los unos con los otros y nuestra interconexión con el universo. La filosofía de Ho'oponopono tiene en cuenta esta interconexión y esta interdependencia. Permite restablecer el orden entre el universo y el individuo, y en consecuencia el orden entre unas personas y otras. En esta filosofía, el problema viene de las memorias erróneas que son reactivadas en el subconsciente. El problema en cuestión, manifestado por las memorias, nos concierne a todos, pero se trata a nivel individual. El proceso consta de 4 fases o etapas. La primera fase es identificar el problema. No hace falta hacer un análisis profundo, ni tampoco buscar el porqué. Simplemente se trata de identificarlo. La sesión se abre tradicionalmente con un rezo. El problema engloba tanto a la persona que lo ha ocasionado como a los otros. La transgresión del orden establecido concierne a las dos partes. La segunda fase es el hecho de que la mayoría de los problemas tienen múltiples dimensiones que no abarcamos. En la resolución de conflictos sociales, cada parte se expresa por separado y cada persona expone sus pensamientos y sentimientos a la asamblea. La tercera consiste en trabajar los diferentes aspectos hasta que la armonía y el orden se restablezcan. Y por último, en la cuarta fase, consiste en que todo debe disiparse en ambas partes. El proceso de perdón se ha efectuado, entonces, correctamente. Al finalizar, damos las gracias y estas 4 etapas son las que tradicionalmente se usaban en el Ho'oponopono, que luego el Dr. Len hizo con Morna Simeona también unas variantes, creando el Ho'oponopono autoidentidad, que consiste en la repetición de las 4 frases: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Su significado es el siguiente: siento lo que ha causado esta perturbación. Perdóname por ello, no lo sabía. Gracias por haber revelado este aspecto en mí. Te amo tal como eres. Siento haberte juzgado mal. Perdóname por no haberte entendido. Gracias por haber revelado este aspecto en mí. Te amo tal como eres. Se puede utilizar Ho'oponopono para tratar de solucionar un problema que nos concierne
o del que solo somos testigos, ya que siempre hay algún tipo de resonancia, aunque únicamente sea por el hecho de que al cruzarnos en el camino de esa persona, según el principio de esta práctica de curación espiritual, somos responsables. Se entiende por responsabilidad el hecho de que a través de la compasión podemos conectarnos a un plano más alto, que escapa a toda competencia y voluntad para liberar memorias. Pongamos un ejemplo. Estamos en la calle y vemos una persona sin hogar. Nosotros no estamos directamente implicados en su situación, sin embargo, podemos practicar el Ho'oponopono por el simple hecho de habernos topado con ella. El hecho es que en un momento determinado de nuestra vida esa persona se cruza en nuestro camino. Este tipo de situación se produce a menudo en nuestra vida cotidiana. No sabemos nada de la persona con la que nos cruzamos, pero según la filosofía de Ho'oponopono, podemos asumir la responsabilidad de liberar memorias. En la historia de esa persona hay necesariamente una o varias memorias que, aunque a niveles imperceptibles, entran en resonancia con nosotros. Si somos conscientes de que todo está interconectado, es ahí donde asumir la responsabilidad cobra sentido. Hay que tener en cuenta, no obstante, que no se trata de tener la intención de cambiar nada. El Dr. Len dice que es como si todos formáramos parte de una gran sinfonía. Cada uno toca un instrumento, yo toco uno, usted tiene el suyo, cada uno es único. Para poder dar el concierto y que todos lo aprecien, los músicos deben tocar su propia partitura, no la del otro. La cosa se complica cuando no tocamos nuestro instrumento o cuando pensamos que el del vecino es mejor que el nuestro. Eso es una memoria. Y las memorias vienen de nuestro subconsciente. Se manifiestan en forma de problemas repetitivos, ya sea a nivel corporal, relacional o material. Nuestra parte consciente ve únicamente la punta del iceberg del problema ante el cual reacciona, no ve más allá. Nuestro intelecto solo tiene acceso a una ínfima parte. El Ho'oponopono nos permite entrar en contacto con nuestra parte divina. Es en este espacio interior donde la memoria que se repite va a desaparecer. No necesitamos tener ninguna expectativa o intención particular en cuanto a la práctica, simplemente ser abiertos y estar atentos a lo que sucede. Se trata de memorias que bloquean nuestro flujo de energía y que debemos limpiar para restablecer su circulación. Esto se traduce en términos de armonía en nuestra vida. El Ho'oponopono es una herramienta de limpieza, de liberación y de anulación de memorias. Es fácil de utilizar, pero no por ello menos poderosa. Estas memorias, que son bloqueos, limitaciones, al ser limpiadas, dejan paso a un flujo energético diferente. Estas memorias son pautas que nos pertenecen, pero que compartimos con otras personas. La limpieza es una desprogramación a nivel del subconsciente, lo que engendra un nuevo flujo de energía que nos devuelve a nuestra vibración inicial. La psicología junguiana compararía este principio con los arquetipos, que podemos considerar como las cargas energéticas que nos activan. Con el Ho'oponopono vamos mucho más allá del aspecto psicológico hasta remontarnos al origen. El proceso de perdón se efectúa a nuestro nivel. Cuando tenemos, por ejemplo, un conflicto con nuestra pareja, no es a él o a ella a quien pedimos perdón, sino a nuestra parte divina. Se puede decir que el conflicto pone de manifiesto un desequilibrio que afecta, sin darnos cuenta la mayoría de las veces, a lo más elevado de nuestro ser. Al pedir perdón a esa parte por el desorden ocasionado, pena, cólera, permitimos que haya un reajuste en nuestro interior. Las memorias, o una parte de las memorias relacionadas con el conflicto desaparecen, por lo que o bien percibimos la situación de manera diferente, o bien la situación cambia. Como el punto de unión con el conflicto, la memoria, ha sido disuelto, su expresión ya no tiene cabida. El proceso de reajuste en ocasiones se percibe rápidamente. En una situación en la que algo nos molesta,
A menudo le echamos la culpa a los demás o algo externo. La noción de responsabilidad que tenemos reside en el hecho de que todo forma parte de nuestra experiencia. Al repetir las frases, no nos dirigimos hacia ninguna persona en concreto, sino nuestra parte divina. La idea es liberar la energía común. No podemos hacerlo con el objetivo de obtener algo en concreto, ya que seguiríamos estando en una memoria. Estas frases sirven para limpiar, no para que seamos perdonados por la divinidad. Limpiamos aquellos programas o pautas internos que nos impiden alcanzar el estado de amor puro. Las memorias son programas, una especie de arquetipos que circulan por el mundo y con los que estamos conectados. El principio consiste en que en el momento en el que nos damos cuenta de que alguien tiene esas memorias, significa que nosotros también las tenemos. El exterior es como un espejo de lo que somos. Nuestra responsabilidad también reside en el hecho de elegir limpiar esas memorias. Durante la limpieza, limpiamos el programa común. Poco importa que necesita ser limpiado, lo será y punto. No debemos tener ninguna intención en particular. A veces confundimos responsabilidad con culpabilidad, cuando en realidad son dos cosas totalmente diferentes. En este caso, la primera consiste en asumir la responsabilidad del elemento que lo produce. El problema no soy yo ni el otro, es aquello que lo ocasiona de lo que debemos ser responsables. A ese nivel debemos practicar. A menudo aquello que pensamos que es el elemento de origen quizás no lo es, pero como la acción del Ho'oponopono va a ir al sitio justo, no hay riesgo de equivocarse. Normalmente nos hacemos una idea de lo que ha generado el desorden, o una parte del desorden, y vemos la situación de manera analítica, parcial y mental. Es decir, intentamos comprender para poder actuar. El Ho'oponopono no entra en esas consideraciones, va más allá del mental y de la conciencia. De esta manera, asumir la responsabilidad del elemento de origen significa que cualquiera que sea la situación, eso ocurre en un plano determinado. Nuestro yo, esencia, puede acceder a ese plano. El Ho'oponopono permite conectarnos a la fuente y por lo tanto al elemento de origen, que se encuentra mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Asumir la responsabilidad es aceptar la resonancia interna, cualquiera que ésta sea. Dejamos en la sombra una parte de nosotros, ya sea una parte que ignoramos o una parte que rechazamos, suele ser lo mismo. Únicamente contactamos con ella a través de los demás, y en particular a través de algo que nos molesta y ante lo que reaccionamos. Debemos considerar que el mundo es un vasto holograma en el que todo está en todo, y por tanto todo lo que reside en los demás reside en nosotros. El principio de responsabilidad tiene cabida a este nivel. La responsabilidad se encuentra al mismo tiempo en nuestros pensamientos, en nuestros actos y en todo aquello que se produce en nuestra vida. Asumir la responsabilidad significa aceptar y amar estas manifestaciones. A partir de ahí la limpieza y la curación pueden producirse. Amar esas manifestaciones no quiere decir disfrutarlas o garantizarlas. Se trata de otro nivel más sutil que el de la aceptación. Cuando nos encontramos ante una situación incómoda que nos produce miedo, cólera e inseguridad y que pone patas arriba el orden establecido, una parte de nosotros sufre. Si empezamos por aceptar lo que es, lograríamos quererlo, es decir, prestar atención y dar amor a esa parte que se encuentra desestabilizada en nosotros. Pues no olvidemos que cada vez que luchamos contra una situación, luchamos también contra nosotros mismos. Cada vez que frente a una dificultad queremos que ésta se resuelva lo más rápidamente posible, o que nunca haya tenido lugar, es en otras cosas porque una parte de nosotros sufre y se rebela. Comencemos por reconocer esta parte que sufre, que no es tan perfecta como hubiéramos querido, y démosle cariño. Esta noción de responsabilidad produce una actitud diferente a la que estamos acostumbrados, sobre todo a nivel personal. La mayoría de las veces, cuando nos cuentan algo,
bien nos quedamos sin reaccionar, bien juzgamos o damos consejo. Con el Ho'oponopono, la idea de que cuando alguien verbaliza algo, lo comparte con nosotros y su memoria, se convierte en la nuestra. Y al liberarme de su memoria, me libero igualmente. No lo hago por la persona, sino porque asumo la responsabilidad de que aquello que se encuentra en mi campo energético me pertenece. De igual manera, cuando se asiste a un suceso, se puede practicar Ho'oponopono. El objetivo de la vida, dice el Dr. Len, es ser amor a cada instante. Para alcanzar este objetivo, el individuo debe reconocer que es 100% responsable de crear su vida tal y como es. Tiene que ver que son sus pensamientos los que crean su vida a cada instante. Los problemas no provienen de la gente, de lugares o situaciones, sino más bien de los pensamientos que los acompañan. El individuo debe darse cuenta de que los problemas no pertenecen al exterior. Cuando hacemos limpieza en nuestro interior, se manifiesta en el exterior. Pero como no existe ninguna intención, solamente el proceso de limpieza, no podemos prever lo que sucederá. De cualquier forma, Dios, el universo, responderá de la manera más apropiada para cada uno en cada momento. Siempre podemos elegir si queremos limpiar o no nuestras memorias. La paja que a menudo vemos en el ojo ajeno suele ser la viga que no vemos en el nuestro. Es sobre esta viga, que obstruye nuestra conciencia, sobre la que realizaremos el trabajo de limpieza. Recordemos los puntos más importantes. La responsabilidad de un problema no es la culpabilidad, sino el hecho de haber decidido limpiar esa memoria o no. Esto difiere de la culpabilidad. No olvidemos que la responsabilidad es una cuestión de resonancia en nuestro fuero interno. No sabemos dónde reside el problema. Es en nosotros donde se opera el cambio, no en los demás. Hay que tener confianza en nuestra parte divina y dejar de lado nuestra mente. Se podría decir que la limpieza de estos programas, esas memorias, es un retorno a la fuente, donde la energía de nuestro ser puede circular libremente y recobrar su sentido inicial. Cuando vemos aquello que nos perturba o nos molesta en nuestra vida, es fácil limpiar. Sin embargo, cuando odiamos uno de nuestros defectos y hacemos todo lo posible para que deje de existir, no es fácil porque nos encontramos ante múltiples resistencias interiores de las cuales no teníamos conciencia. ¿Qué es lo que hacemos en realidad? Rechazamos ese aspecto de nosotros, incluso lo negamos en algunos casos, pero cuanto más lo rechazamos, más tensión creamos. Si actuamos así, nos será difícil practicar Ho'oponopono, simplemente porque si lo hacemos, estaríamos aceptando el problema. Aceptar el problema no significa decir voy a vivir con esto toda mi vida y nunca cambiará. Aceptar implica reconocer lo que hay, reconocer que eso existe, que es eso lo que me perturba y de acuerdo con el principio de Ho'oponopono, comprender que se trata de una memoria, un programa. ¿Por qué está ahí y cómo ha llegado hasta ahí? Poco importa. Lo que importa es que tenemos nuestras 4 frases para hacerle frente. Cuando tenemos un problema con algo o alguien, con lo externo, tendemos a pensar que el problema proviene de lo otro. Las técnicas de comunicación nos recuerdan que en una relación, cualquiera que sea, siempre hay varios protagonistas. Nosotros somos, por tanto, uno de los protagonistas del conflicto con otra persona. La cuestión no es saber quién tiene razón o no, sino darse cuenta de que hay un conflicto que nos afecta. Es en ese punto donde Ho'oponopono actúa sobre esa memoria, ese programa que va seguramente mucho más allá de aquello que imaginamos o de lo que somos conscientes. A veces hará falta practicarlo mucho tiempo, porque puede haber muchas memorias. Debemos practicar
el Ho'oponopono consciente o mecánicamente. Ambas formas son posibles. Hay que confiar en lo que sentimos. Generalmente lo podemos hacer de manera consciente cuando estamos trabajando en un asunto importante. Cuando practicamos de manera mecánica es como si repitiéramos un mantra. Existe una conexión y un trabajo, pero quizás somos menos conscientes del impacto. Percatarse del impacto y de la eficacia del Ho'oponopono es a veces sutil. No siempre es inmediato, ya que a menudo existen diferentes aspectos relacionados entre sí. Pero al cabo de un tiempo nos damos cuenta de que ya no reaccionamos de la misma manera, o que ya no pensamos en lo que ha ocurrido, o lo hacemos de manera diferente. Es como si algo se hubiera ordenado y sintiéramos cierto desapego, cierto alivio. Sentimos que nuestro espíritu se libera, nos tranquilizamos y no pensamos más en el problema, lo dejamos ir. El Ho'oponopono es un trabajo espiritual profundo que nos aporta calma y apertura de mente, sin tener que adherirse a creencias de ningún tipo. Es como si entráramos en contacto con la esencia de la vida, con el presente, con la profundidad de nuestro ser y viviéramos de forma más consciente y con más intensidad. No hay ritual, creencia o petición particular. No nos tenemos que preguntar si vamos a ser escuchados o no. En el momento presente, un problema, un pensamiento, y repetir las 4 frases. Puede ser muy corto o muy largo. La duración no tiene importancia. En esta práctica, la atención se centra en el hecho de que a nivel consciente e inconsciente, las experiencias se viven a través del filtro de las memorias. En otras palabras, las memorias modifican las experiencias que vivimos y ejercen una especie de sello u opacidad entre nuestra inteligencia superior o inteligencia divina y nuestra realidad física. Modifica nuestra vida. Es necesario, por tanto, limpiar esas memorias para recuperar el vínculo con esa parte de nuestro ser. Es como si fuéramos limpiando poco a poco un cristal sucio que al volverse cada vez más transparente nos permitiera ver el paisaje de otra manera y así orientarnos de forma diferente. Una vez las memorias están limpias, nos encontramos en un espacio de creación libre, lo cual tiene un impacto en nuestra vida. Uno de los mayores ladrones de la felicidad humana y de la abundancia es la ingratitud. Cualquier carencia en nuestras vidas es simplemente la evidencia de una falta de gratitud. Si te enfocas en lo que falta, no estás siendo agradecido. Por lo tanto, atraerás más carencia a tu vida. La verdadera gratitud viene del corazón. Debes pensar en términos de gratitud a través del corazón, hablar de gratitud a través del corazón y sentirlo intensamente en tu corazón. A medida que lo practiques, atraerás más pensamientos y sentimientos de gratitud, y a medida que agradezcas tu camino, abrirás el canal de recepción más poderoso en tu interior. Ponte una mano en tu pecho y cierra los ojos. Respira hondo 3 veces. Y mientras respiras, visualiza 5 cosas, situaciones o personas por las que estás agradecido. ¿Cómo te ha ido? ¿No se te ha dibujado automáticamente una sonrisa en tu cara? ¿No has sentido un momento de calma y felicidad? Claro que sí. Dar las gracias cada día es una buena costumbre. Y finalmente, antes de ir a dormir, recordar todos los hechos del día por los cuales te sientes agradecido. Si lo practicas, tu vida no podrá más que mejorar y acelerar la atención de aquello que deseas. Si quieres ser rico, da. Piensa en todo lo que has recibido hasta ahora, pues cuando hayas dado todo lo que has recibido, todavía no has dado nada. Es matemático, ¿verdad? Un solo pensamiento de gratitud hacia el cielo es la oración más perfecta.
Las expresiones de agradecimiento son uno de los caminos más rápidos para alcanzar nuestras metas. La gratitud no es solo un sentimiento, sino toda una ley. La acción y la reacción son y están siempre iguales y en direcciones opuestas. Sentir agradecimiento sincero por lo que ya tienes atrae automáticamente y sin esfuerzo más bienestar a tu vida. Por eso es tan importante que comiences desde ahora a valorar y reconocer todo lo que ya has recibido. La gratitud es la llave con la que podemos abrir la puerta cerrada de la conciencia y despejar el camino para así recibir la abundancia que se nos ofrece. El Ho'oponopono nos dice también que las emociones, como los celos, el resentimiento o la insatisfacción, no hacen más que impedir que lo que anhelas para tu vida llegue a ti. Bloquean el camino hacia la prosperidad y la abundancia. Cuando expresas gratitud por lo que ya has recibido y por cosas que te gustaría tener como si ya las hubieras recibido, creas en ti una fuerza magnética que atrae hacia ti esas cosas. El universo se regocija y se alegra de proveerte de eso que aprecias, deseoso de cumplir los deseos de tu corazón, igual a como tú te sientes cuando haces un regalo a alguien que lo aprecie. Cuando expresas gratitud te abres al flujo de la abundancia ilimitada, ya que aquella funciona junto con la ley universal de la multiplicación, y aquello por lo que te sientes agradecido se multiplica en tu vida. La multiplicación de panes y peces se corresponde con este mismo principio. Cuanto más agradecido te sientas, más te alinearás con la fuente de la abundancia. Así que haz una lista de cosas y personas por las que te sientes agradecido y permítete sentir gratitud. Deja esta lista cerca de ti y agrega cosas cada día. Léela cada mañana, a la noche. Verás cómo pronto añadirás a la lista las nuevas cosas que vas a recibir. El camino para aprender a amar se hace perdonando, pues quien quiere crecer en el amor lo logra viviendo en el perdón. La persona que realmente se libera es quien perdona, echando fuera de su alma cualquier rencor y venganza, que solo lo envilecen y consumen. Perdonar a pesar de tener razón y justificaciones para no hacerlo. Perdonar cuando te han ofendido y humillado. Así se manifiesta la grandeza del corazón. Además de las programaciones que recibimos en la infancia, en nuestro entorno familiar, escuela y sociedad, también adoptamos muchas otras cosas como ciertas. Estas creencias se instalan en nuestro cerebro y forjan nuestra personalidad, en un marco cada vez más definido y que restringe nuestra libertad con una serie de limitaciones. Es entonces cuando, creyendo que somos unos incompetentes y que nunca alcanzaremos nuestros sueños, debemos coger confianza en nosotros mismos y superar esos límites. Por otro lado, las heridas del pasado han forjado nuestro carácter y generado emociones destructivas, como la duda, el miedo o la cólera, que se siguen alimentando, atrayendo situaciones similares en nuestro entorno. El reflejo de estas emociones negativas en nuestra realidad es un hecho lógico, y cuando llega ese día creemos que ocultando las heridas, el problema está resuelto. Esto es un grave error. Las memorias del pasado se convierten en huellas indelebles dentro de nuestro cerebro y pueden reaparecer si se ponen en marcha mecanismos o situaciones similares. Un simple olor o color pueden disparar la memoria y nuestra reacción resultar desmedida. Dicen que una de las acciones artísticas de la joven Yoko Ono era repartir tarjetas chocantes para la época. Había alguna que, agujereada, tenía la inscripción "agujero para ver el cielo a través de él", y alguna otra que simplemente decía "respira". Aunque no entiendas todo lo que ocurre a tu alrededor ni en tu mundo interior, basta con que tomes conciencia de tu respiración. Mientras inspiras, imagina cómo es atraída la conciencia universal hacia el centro de tu ser simultáneamente y desde todas las direcciones. La respiración consciente es agradecimiento
y nos ayuda a ver lo positivo, aún en medio de conflictos y luchas. Toma lápiz y papel y completa las afirmaciones que siguen con tus propias palabras. Podrás evaluar el cuadro que has establecido y aceptado para tu vida. Esto no es para mí. No voy a llegar jamás. Tengo miedo de. Creo que. Esta lista de creencias básicas es para tomar conciencia de los límites que encuadran tu vida y por qué estás viviendo una determinada situación. Recordemos el inicio de los versos gemelos del Dhammapada, un texto de más de 2300 años que contiene parte de las esencias de la enseñanza budista. Dice así: la mente es la precursora de todos los estados. La mente es el fundamento y todos ellos son creados por la mente. Si uno habla o actúa con una mente impura, entonces el sufrimiento le sigue del mismo modo que la rueda sigue la pezuña del buey. La mente es la precursora de todos los estados. La mente es su fundamento y todos ellos son creados por la mente. Si uno habla o actúa con una mente pura, entonces la felicidad le sigue como una sombra que nunca lo abandona. Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me venció. Quienes albergan tales pensamientos no se liberarán jamás del odio. Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me venció. Quienes no albergan tales pensamientos se liberarán del odio. En este mundo el odio nunca cesa a través del odio, solo cesa a través del amor. Esto es una ley eterna. Perdonando puedes liberarte de todas esas creencias limitantes que tienes tan bien fijadas en tu mente. En este caso no vas a actuar perdonando a tu padre o madre, sino que se trata de una auténtica liberación. Se trata de que te perdones a ti mismo. Por otra parte, el perdón forma parte de la mayoría de tradiciones religiosas. Una de las cosas que más sorprenden al descubrir el Ho'oponopono es la asombrosa facilidad que tiene de encajar con todas las creencias. Junto a grandes dosis de sentido común, solo nos pide que confiemos en el poder del universo y que nos preparemos para poder expresarlo nosotros mismos. El Ho'oponopono nos llevará sin esfuerzo hacia el perdón, porque genera transformaciones que apaciguan nuestras relaciones. Pasamos a desear lo mejor a nuestros peores enemigos. Todo esto forma parte del proceso de limpieza de nuestros sentimientos y emociones, pues cuando se llega a desear lo mejor a otros, en especial a quienes fueron enemigos, nuestra vida entera se transforma. Aquí nos encontramos con una elección a veces realmente difícil: vivir con arreglo a nuestro ego, ligado al sistema de creencias en el que nos desenvolvemos, vivir a través del exterior, o bien con arreglo a la propia alma, profundizando en el interior y sin dejarse llevar por la apariencia, por la vida en el reino encantado de Maya. Solemos actuar más en relación a nuestro ego y miedos inconscientes y externos que a nuestra identidad interior. Y a menudo ni siquiera vemos cómo esta elección, porque vivimos en una hermosa jaula dorada que nos hace creer que más allá de esos invisibles barrotes, no existe nada más. Si aceptamos esta realidad como la única posible, estaremos dejando de lado la posibilidad de ser, sentir y vivir, independientemente del sistema que nos envuelve. Esto representa un desafío enorme porque afecta a las ataduras de la dependencia. Una buena parte del Ho'oponopono es encontrar nuestra independencia y nuestro poder creador. Practicando ejercicios de control de la respiración, no solo se consigue respirar de manera más profunda y regular, sino que también nos concentramos en levantar el abdomen al inspirar y llenar de aire, de forma consciente, la parte inferior, media y superior de los pulmones, y al soltar el aire, contraemos el diafragma como si fuera un fuelle, acercándolo a la espina dorsal. De esta manera vaciamos los pulmones por completo.
Aprieta la ventana derecha de la nariz con el pulgar derecho y respira por la ventana izquierda contando hasta 8. Luego cierra con el índice la ventana izquierda y contén la respiración contando de nuevo hasta 8. Quitar el pulgar de la ventana derecha y soltar el aire mientras cuentas hasta 8, manteniendo el índice en la ventana izquierda, permitirá que comiences a respirar de nuevo, así, otra vez por la ventana derecha, y hacer el ejercicio al revés. Puedes repetir este ejercicio 5 veces. La tradición del yoga distingue numerosos conductos, los nadis, por los que circula la energía vital. Entre todos ellos, los yogis atribuyen una importancia especial a nuestras 2 fosas nasales, de las cuales Ida es el conducto cuyo origen está en la fosa izquierda y Pingala su homónimo derecho. Ida, de características lunares, es refrescante. Pingala, de naturaleza solar, tiene a su cargo la calefacción del organismo. Según la hora del día, es conveniente ejercitarse en la respiración de una u otra fosa. Tan importante parece este ritmo respiratorio que los budistas atribuyen la siguiente máxima a uno de los más grandes maestros vivos: la boca es horizontal, la nariz vertical. Eso es todo el Zen. La palabra angustia está, según los lingüistas, en relación directa con angosto, estrecho. Inversamente, la alegría vital, la expansividad, depende de un diafragma elástico y sobre todo de un corazón valiente, íntegro, y capaz de sacar el mejor partido del aire que absorben los pulmones, lleno de coraje para aceptar lo que se expira, lo que se va, lo que no volverá jamás. En el cristianismo se reconoce la estructura trinitaria del ser humano, y en todo vuestro ser, espíritu, neuma, alma, psique y cuerpo, soma. Una trinidad que está en perfecta consonancia con la triple ley orgánica que regula nuestra fisiología: anabolismo, metabolismo y catabolismo. Que la actividad psíquica o del alma está relacionada con el metabolismo lo saben muy bien los psicólogos. Por ello el alma, respiración y pensamiento dependen uno de otro. Para los chinos, la mejor respiración es la abdominal o embrionaria, mientras que la respiración occidental tiende a un despliegue de la caja torácica. La oriental, de tipo abdominal, hace trabajar el diafragma. Como ocurre que este órgano, descendiendo en cada inspiración y subiendo en cada expiración, permite obtener un aligeramiento de trabajo torácico, el gasto de energía es menor y la percepción del mundo se hace más profunda. Si se piensa que la inspiración es yin y la expiración yang, se constatará una vez más la cualidad inspiradora del pulmón y expresiva del corazón. Nuestro cuerpo no tendría vida si el alma no lo animara. Un principio hermético reza: uno, el todo. Es decir, que lo viviente procede de un mismo origen. El afuera es responsable del adentro, pero a su vez el adentro, el corazón humano, es responsable de la salud del mundo. Recuperar la dimensión respiratoria del alma equivale a combatir lo angosto con lo dilatado, el absurdo con sentido. En la India se practica el pranayama, o arte de saber respirar, desde la más remota antigüedad. El sabio Patanjali sostenía que la respiración es pranayama y tiene por objetivo la modificación de los movimientos inspiratorios y expiratorios normales, para provocar saltos cuánticos cuyos efectos en la conciencia ordinaria se dejen sentir al cabo de un tiempo como verdaderas conquistas luminosas, de manera que nuestro desarrollo espiritual está estrechamente ligado a nuestra respiración. Por ello, educando el ritmo respiratorio se puede liberar la conciencia de sus propios límites. Existe mucha confusión entre los términos alma y espíritu. En tanto que el espíritu es inmortal, el alma es mudable y por lo tanto perecedera. Podríamos establecer el símil del cuerpo como polvo que vuelve a la tierra, el espíritu como aquello que regresa al universo
en un viaje de retorno a casa y entre ambos el alma. Un monje ortodoxo griego del siglo XIII dijo: en cuanto a ti, según te he dicho, siéntate, reconcentra tu espíritu, introdúcelo en las fosas nasales, pues ese es el camino que toma el hálito para ir al corazón. Impúlsalo luego y fuérzalo a descender a tu corazón junto con el aire que inspiras. Y cuando esté allí verás la dicha que resulta. No tendrás nada que lamentar. Y así como la persona que vuelve a casa después de una larga ausencia es posible experimentar la misma alegría de quien se reencuentra con su familia. De este modo, cuando el espíritu se ha unido al alma, desborda una alegría y deleite inefables. Sabemos datos importantes sobre el universo que nos rodea y cómo nos relacionamos con él. Llegamos a la vida con un equipaje que aumenta y se alimenta sin cesar de los pensamientos y creencias, sin olvidar una gran nube asociada a la memoria colectiva. Y así cada uno de nosotros forja su personalidad con todas estas informaciones que recorren nuestro periplo vital. Y nuestro equipaje se vuelve voluminoso, pero básicamente diferente para cada uno de nosotros, con un solo punto en común. Este equipaje somos nosotros mismos. Y el problema es que nuestra existencia está atada a este equipaje formado a base de creencias familiares y colectivas, de pensamientos ligados a estas creencias, y de toda una programación inconsciente enlazada al linaje familiar. Esto lo hemos escogido de forma inconsciente. Y no es fácil encontrarle sentido a la vida, pues funcionamos para satisfacer un equipaje que no es el nuestro. En este contexto, el ser queda atrapado en el fondo, y aunque pueda mostrar algunos brotes, no puede aparecer y desarrollarse. El ego nos gobierna, tanto a nivel físico como mental, y basa toda su fuerza y existencia en nuestro equipaje. Por eso hoy en día tantas personas se despiertan del estado de piloto automático guiado por el ego, sin comprender el sentido de su vida ni las razones de sus actos. Podemos encontrar abundantes ejemplos de ello, como cuando nos preguntamos por el sentido de un puesto de trabajo que se aleja de nuestros sueños para seguir los deseos familiares. Es una primera barrera en nuestras vidas que evita que nuestro ser pueda elevarse. Una batalla entre el yo soy lo que hago y el yo soy lo que soy. Nuestra sociedad, el inconsciente colectivo y nuestro ego sostienen la primera de estas afirmaciones, y esta presión externa nos impide soltar, dejar ir, todo lo que hacemos, porque nos aporta reconocimiento para poder llegar a ser nosotros mismos. Cansados de experiencias desafortunadas, nos empezamos a hacer preguntas existenciales. ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy aquí? Deseamos que emerja a lo más profundo de nosotros mismos y se nos presenta toda una tarea para liberarnos de la maquinaria que solo satisface al ego. Por lo tanto, de aquí en adelante, habrá que escucharse atentamente en vez de satisfacer todo y a todos en nuestro entorno. ¿Cuál es la diferencia entre la inspiración, que viene de lo más profundo del ser, y las ideas de la mente, el ego, que nos llevan a desear cosas una y otra vez? Las grandes ideas nacen de la inspiración. Liberando las memorias ligadas a nuestro ego y no a nuestra esencia, el Ho'oponopono se convierte en una herramienta que nos permite reconectar con nuestra esencia, con lo que somos en lo más profundo, y poco a poco encontramos un enlace con nuestra voz interior que nos enseña dónde ir y cómo actuar a cualquier nivel. Es un proceso de soltar lastre, cuyos beneficios superan lo imaginable. La finalidad del Ho'oponopono es conectarnos con la divinidad a través del alma, lo que implica abandonar toda expectativa, pues de lo contrario dejaríamos intervenir a la mente. Y si la mente recupera el control, el alma se retira
y se bloquea el proceso. Abandonar las expectativas nos resulta difícil porque cuando nos marcamos un objetivo, solemos hacer un primer análisis de datos y después pasamos a la acción. Por lo tanto, nos mantenemos en el marco de lo razonable, que depende totalmente del intelecto, la mente y el ego. Por otra parte, la elección del objetivo ya ha sido fruto de la reflexión mental. Para escoger un objetivo, la mente echa mano de su banco de datos, como lo haría un ordenador con los datos de su disco duro. Por lo tanto, la elección de un objetivo es producto de las memorias y de ahí que la mente se equivoque tan a menudo. La mente solo existe en el pasado o en el futuro, y pierde su poder sobre el momento presente, porque aquí no puede actuar. Por eso la eficacia del Ho'oponopono radica en practicarlo en el aquí y ahora, desconectado de la mente, con un desapego total que nos permitirá alcanzar un estado de vacío o estado cero, del que habla el Dr. Len. Se trata de un estado donde puede aparecer la inspiración, la cual proviene del alma, de la divinidad que albergamos en nuestro interior y que sabe exactamente qué es bueno para nosotros. Los pensamientos destructivos provienen de nosotros mismos. Si los pensamientos están equivocados, crean una falsa realidad, mientras que si a cada momento aparecen pensamientos de amor, paz o gratitud, nuestra realidad también se impregnará de estos sentimientos. Dado que para controlar cada pensamiento que aparece es sumamente difícil, una buena manera de percatarse de su energía positiva o negativa es tomar conciencia de los sentimientos que nos generan. Si nos sentimos bien, los pensamientos de origen son positivos y podemos permitirlos, en tanto que si nos sentimos mal, es porque estamos teniendo pensamientos negativos y debemos dejarlos ir. Las ancianas hawaianas entienden el poder de la transmutación cuando piensan o pronuncian una palabra negativa, se excusan y la corrigen inmediatamente. Nosotros, como los hawaianos, podemos seguir esta sencilla técnica para transmutar un pensamiento o una palabra negativa. Repetir 3 veces cancelo, con lo que enviamos al universo el mensaje de que anule nuestro mensaje anterior. Recuerda que tienes 2 opciones: dejar que tus automatismos habituales lo decidan todo, o recuperar el control para crear otra realidad. Se trata de hacer atención en el presente dejándote de enjuiciar. En el ahora todo es nuevo, sin memoria, sin karma. Y aunque es cierto que puedes cometer errores, debes aceptar que no existe la perfección fuera de la propia vida. Si aplicas esta forma de pensar tan a menudo como te sea posible, con el tiempo se convertirá en un automatismo. Por la mañana y a lo largo del día, escribe en un cuaderno o tarjeta todo lo que te venga a la mente sobre ti mismo, los demás o cualquier situación que puedas encontrarte. Por ejemplo, no voy a hacerlo, no va a funcionar, yo ya no creo. Ay, el día empezó mal, vaya con los atascos. ¿Por qué me pasa esto a mí? Estoy muy decepcionada. Esta mañana tengo la mente sucia. ¡Qué idiota! Él o ella no me entiende. Pueden ser pensamientos o frases bloqueantes. Y los medios de comunicación tampoco ayudan, porque vivimos en una sociedad donde domina el miedo. Y ellos nos influyen. Cuando aparezca un pensamiento negativo, reacciona de manera diferente y desarrolla los reflejos para desviarlos y transmutarlos. El primer paso es observar los propios pensamientos y a continuación empezar a controlarlos. Una forma de hacerlo es desviando los pensamientos negativos. Para ello aplica una o más de las siguientes técnicas, tan a menudo como puedas durante al menos 3 semanas. Borrar un pensamiento negativo. Tan pronto como un pensamiento negativo aparezca o pronuncies una palabra negativa, repite 3 veces cancelo, 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 mientras te centras en dicha palabra o pensamiento. El haz de energía.
Visualiza un poderoso haz de energía de color violeta con la capacidad de transmutar lo negativo y pide su activación del siguiente modo. Solicito la activación del rayo violeta aquí y ahora, sobre mí y sobre mis pensamientos y emociones. Y pido que toda negatividad se transmute en energía de amor y paz, aunque yo no sepa el modo. Gracias, gracias, gracias. Deja que actúe durante varios minutos, concentrándote en tus sentimientos. La lista de la compra. Esta técnica se trata de enviar al universo una lista de lo que quieres de todo corazón. Puedes utilizar esta fórmula. Universo infinito, cubre con tu cúpula de color rojizo, para una situación financiera o una casa, de tu cúpula blanca, para una persona, por ejemplo, tú mismo. Te pido y describe con precisión lo que quieres. Elimina lo negativo, visible o invisible, que se hará de forma inmediata y perfecta, de acuerdo con el plan divino. Y di gracias. Lee cada intención 3 veces al día durante 21 días seguidos. Otra técnica es la práctica de la gratitud. Escribe a diario en una lista durante 21 días al menos una decena de puntos cuya realización agradeces al universo. Pueden ser cosas muy sencillas, aparentemente evidentes, como tener luz, techo, buena salud. Nuestro corazón hambriento quiere más y más, convirtiéndonos a menudo en unos insatisfechos crónicos. Para que esto cambie, empieza por reprogramar tu capital positivo. Transforma el punto de vista. Hazte una serie de buenas preguntas cuando suceda algo desagradable o alguien altere tu camino. En lo más profundo tú eres el único responsable de atraer una u otra forma de energía. La parte de la situación que más te molesta es la parte grabada en tu memoria, en contra de tu voluntad, y esa es la que hay que limpiar. El desorden corresponde al pensamiento y a esa memoria interior que conviene liberar. Hazte las siguientes preguntas. ¿Por qué estoy tan contrariado? ¿Qué es lo que me disgusta realmente? ¿Por qué eso me hace montar en cólera? ¿Qué es lo que me molesta tanto? Otra técnica. Salir del círculo vicioso de las memorias erróneas. La cosa más pequeña, ya sea un olor, un tono de voz, ruido o melodía, puede despertar en nosotros los truenos de la negatividad, la cólera o la decepción. Y ello porque despierta la memoria de un suceso, emoción o dolor que no ha sido superado. Estos indicadores no pueden rechazarse, en tanto se vinculan a memorias dolorosas, que podrían activar perpetuamente una falsa realidad que no se corresponde a nuestro ser. Aunque este sistema es poco aconsejable, lo mantenemos porque nuestro ego nos desvía de nuestro ser, entrando en un bucle en el que cada vez nos resulta más difícil reconocer nuestra responsabilidad. Y al contrario, queremos formalizar la situación buscando la aprobación de los demás, como un hámster que da vuelta al cilindro, buscando la aceptación sin descanso. Este círculo vicioso no nos lleva a ninguna parte. Por el contrario, nos aleja cada vez más de nosotros mismos y de la posibilidad de convertirnos en un ser liberado de cargas. La convicción de que una realidad satisfactoria y positiva solo llegará del exterior es uno de los mayores errores que podemos encontrar en el camino. Como dijo Juan de la Cruz, no corras, ve despacio, que a donde tienes que ir es solo a ti mismo. ¿Quién no conoce a personas que quieren cambiar el mundo pero son incapaces de cambiarse a sí mismas? Ante todo debemos poder cambiarnos a nosotros mismos, porque eso cambiará el panorama más allá de nuestra piel. Como hemos visto, cada uno de nosotros vive en un pequeño punto dentro de una gigantesca matriz de energía que está conectada con otras, y donde cualquier cambio que hagamos redundará en el resto de los puntos. El Ho'oponopono se corresponde exactamente a este sistema, y ello explica que se produzcan milagros y cambios asombrosos
que por otro lado son pura lógica, ya que nuestra realidad es resultado de nuestros pensamientos, programaciones y creencias. El cambio transformador que buscamos se produce cuando intervenimos sobre dichos pensamientos, programaciones y creencias. Veamos otra técnica, la técnica del espejo. Imagina que tienes delante de ti un gran espejo que es tu realidad. En primer lugar, deja de mirarte en el espejo para no seguir influenciado por tus pensamientos erróneos y poder tomar los mandos de tu vida sin automatismos. Es necesario que rompas con esta realidad porque conlleva todo aquello que deseas eliminar. Decide transformar realmente tu vida, haciéndote su único responsable en situaciones que te resulten vitales. Comprométete a disolver todo mal pensamiento, memoria o creencia. La duda puede acecharte si lo que has pedido no recibe una respuesta inmediata. O incluso peor, reaparecer situaciones o personas inconvenientes. Sin embargo, no te desalientes. En el inmenso tablero del universo, algunos sucesos tardan en producirse porque necesitan más tiempo para concretarse. Aunque la imagen deformada de ti mismo en el espejo ya se haya disuelto, se necesita tiempo para que se dibuje otra nueva. La confianza y la paciencia son necesarias para conservar la fe en uno mismo, así como para aceptar lo que está por venir. El Ho'oponopono permite eliminar las dudas y conservar la fe en un contexto de energía positiva. Ahora bien, ¿qué entendemos por paciencia? ¿Existe un no hay mal que por bien no venga? Veamos una historia, la del campesino y su caballo. Un campesino se divierte con un magnífico caballo que acaba de comprar. Es un ejemplar bello e impetuoso, y aunque todo el pueblo lo admira, también pregunta al campesino: ¿era realmente necesario que compraras este caballo? Un día, el hijo del campesino lo monta, se cae y se rompe una pierna. Entonces todos le dicen al campesino: ya ves, por comprar este caballo, ves que no fue una buena idea. Poco después se declara la guerra y todos los jóvenes del pueblo han de partir al frente. Felizmente para el campesino, su hijo sigue con la pierna escayolada y no puede ser movilizado, con lo que evita perecer en la guerra, como el resto de jóvenes. Entonces, ¿comprar el caballo fue bueno o malo? En todo momento, pero más aún cuando ya hemos hecho nuestro pedido, al universo debemos nutrirnos de pensamientos positivos, de amor y gratitud. ¿Por qué no tener confianza en nuestro destino si los maestros somos nosotros mismos? Ante todo, mucha calma. La paciencia es una virtud y el método del Ho'oponopono puede ayudarte a disfrutarla con gran facilidad, mientras te tomas la libertad de limpiar tus memorias negativas y atraer una nueva y mejor realidad. Pero, ¿cómo podemos cambiar algo en un sistema que desconocemos? Pues aprendiendo a abrirnos a aquello que está a nuestro alrededor, aun cuando todas las informaciones vayan en sentido contrario a lo que hasta ahora dábamos por sentado. El hilo que une ciencia y espiritualidad se vuelve más fino día tras día. Así que ya es tiempo de adentrarnos en lo desconocido. Puesto que vivimos en el planeta Tierra, es un deber tratar de comprender cómo funciona y enfocarnos en el sentido de todo el universo. Son muchos los que todavía piensan que solo existe una realidad concreta, hecha de materia, que solo creen en las cosas que pueden captar con sus 5 sentidos. Creen, por lo tanto, que solo su intervención sobre la materia, las situaciones o las personas les permitirá cambiar cualquier cosa en sus vidas. Ahora bien, podemos preguntarnos sobre las consecuencias de este punto de vista materialista. Tenemos varios cuerpos, físico, mental y emocional, lo que encaja con el funcionamiento del Ho'oponopono, en tanto la técnica hace un llamamiento a nuestro cuerpo espiritual y a la divinidad que hay en nosotros. Es esta parte divina la que limpia nuestros pensamientos y programaciones erróneas. Y aunque no queremos sembrar el descontento y desconcierto, es
siempre tiempo de abrirnos a nuevos horizontes, reconociendo que existe otra realidad, o mejor dicho, que existen muchas capas de realidad. Y en el caso que nos ocupa, que nuestra realidad no afecta solo a lo concreto, sino más bien al nivel energético. Tal como conocemos en la vida cotidiana las tres dimensiones, nos aparecen con una frecuencia vibratoria baja. Pero existen otras dimensiones paralelas con niveles vibratorios diferentes y a las que también podemos acceder. Podríamos compararlo con una antena de radio con frecuencias distintas. Si no sintonizamos con la buena frecuencia, no podremos recibir la información. Por otro lado, ¿es posible obtener éxito si queremos modificar un acontecimiento o influir sobre una persona con la simple fuerza de nuestra voluntad? Por supuesto que no. Sobre el plano material no puede hacerse ningún cambio por la fuerza de la voluntad. Todo tiene su origen a un nivel energético y nosotros simplemente nos movemos dentro de inmensas matrices enlazadas entre sí. Por lo tanto, no pueden obtenerse resultados si no se actúa sobre la fuente a nivel energético. Aunque no es fácil aceptar este funcionamiento, hacerlo nos permitirá encontrar mejores opciones para actuar. En 1939, el técnico ruso Simon Kirlian descubrió la existencia del cuerpo energético. Al colocar un objeto sobre una placa fotográfica sometida a un fuerte campo eléctrico, obtuvo la imagen de una especie de halo colorado que se supone que es la manifestación física del aura o fuerza vital que rodea a todo ser vivo. Con todo, más interesantes resultan aún las expresiones artísticas de algunas culturas tradicionales, como los huichol o los aborígenes australianos. En sus alegres pinturas relacionadas con la ingestión de sustancias enteógenas o con una intensa actividad sobre los sueños y la ensoñación, se alude al cuerpo astral una y otra vez. Determinados procesos alucinatorios afectan al aura, que por otra parte puede percibirse en dichos estados visionarios de percepción alterada. Entre las numerosas aproximaciones a estos centros de energía encontramos los chakras, una palabra sánscrita que significa rodar o disco y que suele emplearse para referirse a los centros espirituales o centros de energía, los cuales la tradición hindú situaba en el cuerpo humano. El estudio de los chakras muestra que la causa de nuestro malestar puede ser no solo física, sino también energética. Aunque estamos encerrados en un cuerpo físico, somos algo más que un envoltorio de carne y huesos que simplemente utiliza sus 5 sentidos. El Ho'oponopono se apoya en la ley de atracción como fuente de todas las cosas. En física cuántica se ha descubierto que las partículas subatómicas desafían las leyes de nuestro mundo. Así, por ejemplo, varían su comportamiento cuando son observadas hasta el punto de que algunos científicos ya estudian si el estado de ánimo las afecta. Por lo tanto, vemos que cosas que parecían inmutables pueden variar con arreglo a ciertas vibraciones internas. Los físicos especializados en mecánica cuántica han descubierto igualmente que todo lo que forma parte del universo es energía, por lo que todos nosotros somos pura energía vibrante. La ley de la atracción nos dice que lo que vamos fijando en nuestros pensamientos, acabamos atrayéndolo a nuestra vida, y que nuestra frecuencia vibracional, es decir, las vibraciones que generamos, atraen frecuencias de la misma naturaleza. Una de las bases del método no es otra que atraer la atención hacia lo que nos corresponde, bien a través de nuestra liberación personal o con la eliminación de memorias erróneas. Gracias a la ley de atracción, vemos que todo está regido por la energía, porque todo está conectado, y tanto si lo queremos como si no, atraemos lo que somos en el momento presente. ¿Cómo es posible que un método como el de Masaru Emoto con el agua, basado en las palabras, pueda ser eficaz? Hablamos de que todo es energía y de la existencia de distintas frecuencias vibratorias.
por lo que en principio una simple palabra también puede emitir una vibración. Veamos la posibilidad de esta transferencia de energía a través de los experimentos realizados por Masaru Emoto en relación al impacto de las emociones sobre el agua. Los hallazgos de Emoto se basan en el poder de los pensamientos, que él observó que influían en la forma de los cristales de hielo. Al tener noticia de esto, los científicos convencionales pusieron el grito en el cielo, ya que era algo que escapaba a la lógica habitual, y Emoto fue duramente criticado. Sus experimentos consisten en colocar agua en varios recipientes y exponerla a diferentes palabras, dibujos o música. A continuación se congela y se examina la apariencia de los cristales resultantes mediante fotografías microscópicas. En las imágenes obtenidas aparecen formas geométricas de gran belleza en los cristales de hielo extraídos de agua influida por pensamientos y palabras positivos frente a la fealdad de los cristales del agua influida por negatividad. Según Emoto, el pensamiento humano, las palabras, la música y las etiquetas en los envases influyen sobre el agua y ésta cambia. Y si el agua lo hace, nosotros que somos agua en un más del 70%, deberíamos comportarnos igual. Es lógico que Emoto nos proponga aplicar su teoría a nuestra vida diaria para mejorarla, ya que había descubierto casi por casualidad que en el agua existe una memoria que reacciona a las palabras y a la conciencia de las personas. Emoto incluso llegó a tratar a personas con un agua que programaba llamada Ado, y posteriormente haría sus pruebas con el arroz y otras materias orgánicas aparentemente inanimadas para comprobar que se comportan de forma similar al agua. Cualquiera de nosotros puede vivir de forma sencilla una experiencia similar con las plantas de su casa, repetir nuestro pensamiento a la planta y comprobar su reacción. Resulta interesante, a modo de referencia, el impresionante ejemplo de los jardines de Findhorn, en Escocia, en donde 3 personas crearon un jardín en una playa, azotada por el viento, invocando las fuerzas de la naturaleza. Por otra parte, si nos acompaña un maestro tradicional de yoga, comprobaremos que antes de beber agua nos pedirá 2 vasos y que la pasará de uno a otro para despertarla o pranizarla. Dinamizaremos el agua de una botella pegándole una etiqueta en la que habremos escrito lo que deseamos obtener en la vida. Nos concentraremos en la botella y repetiremos en voz alta el texto de la etiqueta 3 veces. Mañana, tarde y noche. Durante 3 días. Al cabo de este tiempo, beberemos el contenido de la botella y empezaremos de nuevo. No se nos pide nada más y nada menos que dejemos de lado ciertas creencias que tenemos muy enraizadas, que salgamos de este mundo convencional para imaginar nuevas posibilidades. En la tradición hawaiana se considera que cada uno de nosotros es protagonista de su propia vida y que puede dirigirla con un poder interior que cuesta reconocer y aceptar. Se trata de pasar de una vida en piloto automático a otra en la que tomamos las riendas de todos los niveles. Solo con una nueva configuración o visión del mundo podremos actuar a partir de nosotros mismos y decidir cómo queremos que sea nuestra realidad. Retomando el tema del espejo, que refleja la realidad que aceptamos vivir, un reflejo borroso y sesgado, porque está repleto de falsas creencias, de las cuales resulta difícil desprenderse, se trata de programaciones que suelen transmitirse de una generación a otra, y que mientras no las soltemos formarán parte de nuestro inconsciente. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar su interior y su realidad. Los científicos nos recuerdan que la materia no es otra cosa que una forma más densa de energía, con una frecuencia vibratoria más baja. Frecuencias más altas se relacionan con lo positivo, como son los sentimientos de amor, gratitud y alegría, en tanto que las frecuencias bajas se vinculan a lo negativo, el miedo, la ira o la depresión.
Todo posee su frecuencia vibratoria, pero los seres humanos somos capaces de elevar la propia a voluntad y así atraer circunstancias y personas de frecuencias más altas y positivas. En Hawái, China, Japón y otros países orientales, la energía es reconocida como un elemento constitutivo del cuerpo humano, por lo que el mismo tratamiento de las enfermedades es completamente distinto al occidental. La única manera de convertirnos en protagonistas de nuestra propia vida, en medio de toda esta danza de energías, es tomando distancia del espejo, decidir con total libertad qué queremos y de este modo enviar señales claras al universo. Frente al vacío interior, formado por todo aquello que nos negamos a aceptar, encontramos el exterior que se aferra a lo que conocemos y que está dentro del espejo, incapaz de salir hasta que empleamos el Ho'oponopono. Cuando nuestro ser finalmente despierta y se libera, decide tomar las riendas, pero necesita ser paciente para que una nueva imagen aparezca en el espejo. La anterior debe haber desaparecido totalmente. Como si de un gran puzzle se tratara, es necesario ir colocando las piezas poco a poco. Trabajar con las 4 frases del Ho'oponopono a modo de mantra es una buena ayuda a lo largo de este camino, pues nos da la fuerza necesaria para continuar, aun cuando se nos presenten situaciones negativas o el objeto de nuestros deseos tarde en manifestarse. Sea como sea que consideremos la energía, los lugares, seres o cosas, el amor se encuentra siempre en el centro, entre el cielo y el Padre, y entre la tierra y la Madre. La Madre es el ancla a la tierra y la capacidad de crear en la materia, en tanto que el cielo y el Padre nos permiten una conexión elevada con la divinidad. En los centros de energía del ser humano, los chakras, el corazón se sitúa en el centro y permite el enlace entre la parte superior y la inferior. Sin la apertura del corazón, la energía no puede circular y el borrado de las memorias erróneas se produce con la energía del cambio, nunca con una energía de ira o resentimiento. No es casualidad, pues, que el método del Ho'oponopono hable de amor al incluir entre las 4 frases te amo, pues es fundamental para limpiar las memorias erróneas que se dé esa conexión con lo divino. Aunque en apariencia estamos separados, todos somos uno, porque desde el espíritu no existe dicha separación. De este modo, si algo externo se manifiesta en desorden, está expresando una falta de armonía en nuestro interior, lo que significa que somos responsables de todo aquello que nos provoca sufrimiento. Es entonces cuando estamos preparados para practicar el Ho'oponopono y dirigirnos a nuestra propia divinidad, a lo único que realmente poseemos. Solo tienes lo que no puede morir en un naufragio. Escogemos la palabra que nos resulte más cómoda o apropiada: alma, ser, Dios, presencia divina, o simplemente amor, y le pedimos a este último que limpie nuestros errores de palabra, pensamiento o acción. ¿Cómo practicarlo? Es importante retirarse a un lugar tranquilo, con el tiempo necesario, para estar relajados y sin distracciones. Visualiza y siente el corazón lleno de amor. Este estado de apertura amorosa es de gran ayuda para la sanación. Repite, con los ojos cerrados y las manos sobre el corazón, imaginándote en tu pantalla mental a la persona con la que desees practicar, y le dices mentalmente: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Dile sinceramente, una y otra vez, mientras permaneces presente observando cómo evolucionan tus emociones y sentimientos, hasta que percibas en tu interior que algo ha cambiado. Repite: Divina Presencia, pido perdón y me perdono ahora por la parte de mí que ha creado esta situación. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Cuando hayas integrado esta manera de practicar,
podrás aplicarlo cada vez que sientas que las circunstancias son adversas o que tienes algún problema con una persona. Vale la pena recordar lo que decían al respecto los maestros Zen. Cada vez que uno tiene una duda, de pie o sentado, no dudes. O bien, la pregunta del discípulo a su maestro: ¿podré lograr la iluminación? Sí podrás. ¿De verdad que podré lograrlo? No, no podrás. En Occidente encontramos una brillante observación del escritor Aldous Huxley en su novela La isla: Señor, danos la fe y líbranos de la creencia. Mientras vamos repitiendo las palabras sanadoras, podemos sentirnos embargados por todo tipo de emociones, tanto agradables como otras que no lo son tanto. Puede que nos demos cuenta de que todavía somos incapaces de perdonar a alguien, por ejemplo, a un jefe, a un amigo, a una expareja. En este caso conviene ser sinceros con nosotros mismos y aceptarlo. Lo que importa realmente es saber si estamos dispuestos a intentarlo. Si la respuesta es sí, el siguiente paso será practicar el Ho'oponopono. También existe un truco que resulta muy eficaz. Cada vez que tengamos pensamientos o emociones desagradables relacionadas con el problema que queremos solucionar, nos repetiremos las 4 palabras sanadoras o la primera que nos venga a la cabeza. De esta forma detendremos el estado neurótico obsesivo en el que desemboca la mente cuando intenta resolver una situación de crisis o un conflicto emocional. Cuando queremos perdonar pero no lo sentimos de verdad, debemos ser pacientes con nosotros mismos y aceptar sin miedo nuestros verdaderos sentimientos. Nunca ignoraremos o negaremos las emociones que nos embargan, sean de la naturaleza que sean, porque estaríamos retrasando la solución del conflicto. El objetivo principal es aprender a relacionarnos con nuestra mente subconsciente, el Unihipili, responsable de guardar y repetir las memorias según su programación, y a la cual nos integramos cuando pedimos a la divinidad que elimine aquellas que se repiten y generan bloqueos energéticos que acaban convirtiéndose en enfermedades. Si repites las frases a lo largo del día, mantendrás una actitud vibrante de bienestar y comprensión. Incluso, antes de salir de casa, puedes pedir a la divinidad que te limpie de posibles problemas. Utilizamos las 4 frases claves del proceso de Ho'oponopono: lo siento, perdóname, gracias, te amo, que con la práctica pueden reducirse a un simple gracias, te amo. Dices lo siento por no haber sabido que tenías esa memoria dentro de ti. Continúas con perdóname para pedir ayuda a la divinidad y poder perdonarte a ti mismo por dejarte llevar por ella. Seguidamente das las gracias a la memoria por emerger desde el fondo y darte la oportunidad de liberarla, así como a la divinidad por ayudarte en el proceso. Y finalizas con te amo porque solo el amor cura, dirigiéndote tanto a tus memorias como a ti mismo. A medida que te perdonas y envías amor, vas borrando las memorias y eliminando tu sufrimiento, pero también el de los demás. Si te resulta complicado entenderlo, solo recuerda que no hay nada que hacer ni comprender, tan solo hay que pedir. La mecánica cuántica ayuda a comprender, por ejemplo, que la energía se comporta a la vez como onda y como partícula, o, según otro de sus postulados, el principio de incertidumbre, que no podamos saber con precisión el valor de ciertos objetos observables como es la posición de una partícula. De este modo surge una nueva perspectiva, que la vida que conocemos se condense a partir de nosotros mismos. Por otra parte, ¿cómo sabe un perro que su dueño ha iniciado el camino de regreso a casa? O bien, ¿cómo predicen los animales los terremotos?
Los estudios de resonancia morfogenética de Rupert Sheldrake ofrecen algunas respuestas a estas preguntas. Por supuesto que podemos recomendar su práctica y efectos, sin embargo, el Dr. Len se sorprende de que con solo leer un libro o asistir a un curso alguien se lance a enseñar el Ho'oponopono. Y aunque sea de buena fe y por el lógico entusiasmo de sus efectos, el Ho'oponopono no se enseña solo a través de las palabras. Hay que preparar, por ejemplo, la sala de una forma especial y tener la bendición del universo, o permiso para transmitir, para que nos ayude en la limpieza, así como haber asistido a numerosos seminarios prácticos con un experto. Detrás de cada situación, persona que conoces o cosa que te sucede, se esconde una memoria. El objetivo del Ho'oponopono es liberarte de todo lo que pueda representar un obstáculo o ser fuente de dolor en tu vida. La práctica debe conducirte a un estado cero, es decir, un estado de vacío, en el que la mente deje el control a tu parte divina, a fin de que puedas recibir su mensaje mediante lo que se conoce como inspiración. Se trata de permanecer en ella el mayor tiempo posible para disfrutar de un estado de acogida. El Ho'oponopono debe convertirse en un reflejo de cada instante de tu vida, acogiendo todo lo que llega, por insignificante que sea, con sentimiento de gratitud, perdón, humildad y amor. No hay ninguna presión ni esfuerzo que ejercer, y cuando el reflejo se haya adquirido, las 4 palabras vendrán a tu cabeza y saldrán por tu boca automáticamente. Pronunciarlas no es obligación ni condición sine qua non, por lo que, como ya dijimos, emplea las palabras que más te convengan. Nuestros pensamientos son poderosos, pero podemos controlarlos y de este modo actuar sobre nuestra realidad y destino. Una parte de nuestra tarea es mantener la energía positiva en todo momento, observando y transformando lo negativo desde su aparición. Recuerda que la realidad física es una creación del pensamiento. Lo que está en tu exterior no es sino una proyección de algo que procede de ti, ya sea en creencias, pensamientos o memorias. Se trata de una idea que en Occidente relacionamos con una educación de tradición judeocristiana, donde se potencia el papel de la víctima y la responsabilidad del otro. Sin embargo, no eres una víctima, sino el creador de todo lo que te sucede, lo cual no es fácil de aceptar, pero resulta clave. Observa tus pensamientos y déjalos pasar, pero todos sabemos que no es tan fácil vaciar la mente de pensamientos. Estos revolotean una y otra vez por nuestras cabezas y nos impiden disfrutar del momento presente. Para conseguirlo, un truco cercano a la PNL consiste en observarnos a nosotros mismos como espectadores de nuestra propia película en un cine, tomando el control de la situación al impedir que determinados pensamientos entren en la pantalla. Dado que un pensamiento erróneo creará una realidad errónea, un pensamiento acertado creará una realidad armoniosa y pacífica. Y con ello volvemos a la idea de que todo está en nuestro interior y nada en el exterior. La idea de que somos los creadores de nuestra realidad física es difícil de aceptar. Hasta ahora hemos vivido creyendo que los responsables son los demás y que los acontecimientos provienen del exterior, lo cual se invierte con el Ho'oponopono. Desde el momento en que algo te aparece adelante, dice el Dr. Len, puedes preguntarte qué estás experimentando dentro de ti. Después se trata de responsabilizarte por completo de lo que sientes y lo que estás creando. Una vez que has aceptado la situación creada, puedes empezar el proceso de limpieza de las memorias causadas por tus aflicciones. Todo lo que te sucede en la vida ha sido creado por tus memorias, y más aún, estás guiado por ellas, pues te hacen creer que eres diferente a los demás con una falsa ilusión de dualidad y separación. Por eso es útil que recuerdes que tú no eres tu memoria y que debes plantearte una pregunta fundamental. ¿Qué soy yo realmente?
Tus memorias pueden impedirte ser tú mismo, pero liberándote de esos escombros heredados, retirando pacientemente una capa tras otra, como si se tratara de una cebolla, podrás descubrir quién eres realmente. Todo aquello del exterior que te desestabiliza y te hace sufrir es una memoria, pero el sufrimiento que ves en los demás también es una memoria que se reactiva en ti. El origen de todo lo que te sucede y afecta lo es, y el Ho'oponopono te permite limpiar todas ellas. Recuéstate tranquilo y escucha el ritmo de tu respiración. Siente tu cuerpo cada vez más pesado, como si se tratara de uno solo, con el suelo. Presta atención al más mínimo ruido, a cualquier sonido a tu alrededor. Pon atención a tu cuerpo y la energía que fluye por él. Escucha tu respiración cada vez más relajada, tranquila y completa. Mantén el contacto con esa calma interior cuando no sepas qué camino tomar. La mente sirve para plantear preguntas, solo preguntas. Nunca responde, nunca puede responder. No está hecha para ello. No es esta su función. Pero intenta responder. Y el resultado es el lío que llamamos filosofía. Dogen tenía un discípulo llamado Sojin. Sojin esperó largo tiempo junto a su maestro para que le enseñara el arte de la meditación. Esperaba lecciones como las que un niño recibe en la escuela, pero no llegaban. Era algo que le extrañaba y lo desilusionaba. Un día le dijo a su maestro: «Hace ya mucho que llegué aquí y todavía no se me han dicho ni una palabra acerca de la esencia de la meditación». Dogen rió de buena gana y dijo: «¿Qué estás diciendo? Desde que llegaste no he estado haciendo otra cosa que darte lecciones sobre esto». Al oír estas palabras, el pobre discípulo quedó todavía más desconcertado y durante un tiempo no supo qué decir, hasta que por fin otro día se armó de valor y preguntó: «¿Qué clase de lecciones pueden haber sido, señor?». Dogen dijo: «Cuando me traes una taza de té por la mañana lo bebo. Cuando me sirves la comida la acepto. Cuando te inclinas ante mí, te contesto con un movimiento de la cabeza. ¿De qué otro modo esperas que te enseñe a meditar?». Sojin inclinó su cabeza y empezó a pensar en las misteriosas palabras del maestro. Pero al verlo, el maestro continuó: «Si quieres ver, ve ya, porque si empiezas a pensar, no hay nada que hacer». La unidad y el equilibrio entre cuerpo, mente y emociones, la responsabilidad personal de lo que sucede en tu vida, todo ello basta para justificar el Ho'oponopono. Pero, ¿y los pensamientos? ¿Qué papel tienen y cómo actúan en este proceso de limpieza? Estamos ante una hoja en blanco y queremos dibujar algo, pero a menudo nos sale un dibujo completamente diferente. Vale la pena considerar el pensamiento como una gran expresión de energía que se propaga hacia nosotros, quienes nos rodean y todo el universo, o como unas ondas que circulan a nuestro alrededor y envían mensajes continuamente, dando forma a una realidad que finalmente aceptamos. La unidad y el equilibrio interior que mencionábamos resultan imprescindibles para escapar de estas nubes que, tomando el control, desdibujan nuestras señas de identidad. Imaginemos que dichas nubes están equipadas con unos imanes gigantescos que las nutren de nuestros pensamientos una y otra vez. No nos sorprenderá entonces que la tierra esté empapada de tanta violencia, ira, duda o miedo.
La simplicidad del Ho'oponopono resulta de gran ayuda, pues no hay que buscar la procedencia de las memorias ni los episodios dolorosos de origen, aunque parece complicado para la mente porque ésta quiere controlarlo todo. Su papel es importante en el proceso. La mente tiene libre albedrío, es decir, puede decidir abandonar el control y confiar en la divinidad interior, pidiendo al yo superior que nos libere de las memorias. Por eso, cuando se entra en la energía Ho'oponopono, hay que desarrollar una gran confianza en uno mismo, una fe total en el alma, para que la mente consiga abandonar el control y dejar sitio a la intuición del corazón. Puede decirse que la mente es parecida a un superordenador, pero que sin programas ni datos no sirve para nada. Las memorias del pasado funcionan a modo de datos, y la mente se basa en ellas antes de tomar cualquier decisión. Por lo que organizamos nuestra vida bajo esquemas dictados por el pasado. Si dejamos de utilizar recetas desfasadas, podremos vivir el momento presente y estar listos para acoger una nueva realidad liberada del control del ego y guiada por el alma. El subconsciente es una energía muy poderosa, pero al mismo tiempo es muy sutil. Esa energía tiene la sutileza de un niño, por eso se le llama niño interior. Por eso se le llama Unihipili, que quiere decir niño en hawaiano. Por eso necesitamos contactar con él. ¿Y cómo hacerlo? La oración de la divinidad, que es otra forma de limpieza, si la escribimos y pedimos que se elimine alguna memoria específica, puede hacerlo realidad. No es necesario hacer un trabajo arduo en busca de la memoria que nos bloquea. Podemos darnos cuenta si hay escasez continuamente, también cuando existe persistentemente una enfermedad, siempre que se repite una problemática en forma sistemática. Eso es una memoria. Entonces le pedimos a la divinidad que elimine la programación, y esto lo podemos hacer con la oración de la divinidad, escribiéndola con puño y letra. Y recuerda que todo el proceso comienza en el subconsciente, y si escribimos la información, llegará de primera mano al Unihipili por el cordón Aka, la petición a la divinidad. La oración dice así: Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno. Si yo, mis parientes o ancestros te ofendieron a ti, tus parientes o ancestros, desde el principio de los tiempos causando esta situación, yo te pido perdón para que toda esta energía sea transmutada en pura luz hasta el final de los tiempos. Y te doy gracias porque ya está hecho. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Este ejercicio es de autoidentidad. Fue creado por el Dr. Len y nos indica que es necesario descubrirnos, saber quiénes somos, para posteriormente descubrir a qué venimos, conocer cuál es nuestra misión aquí. Trabajaremos con nuestro ejercicio de limpieza a través de la oración de la divinidad para borrar memorias de todo tipo. Aunque no olvidemos que cada una tiene su propia limpieza, empezaremos por identificar cuáles son las memorias que se han venido repitiendo. Las escribiremos en un cuaderno. Por ejemplo, siempre tengo relación con parejas infieles, entonces pongo infidelidad. Quizá tengo problemas en el trabajo. Puede ser por falta de adaptación, de no acatar órdenes o problemas con la autoridad. Siempre la memoria que se repite. Puede ser una memoria de enfermedad, si en cierta etapa del año siempre aparece. Cada vez que cobro, se me acaba pronto el dinero, entonces es una memoria de escasez.
siento que no tengo lo suficiente, etc. De esta forma vamos a identificar qué situaciones o personas se están repitiendo para poder empezar a limpiar estas memorias. Todo lo que nos aparezca lo vamos a ir anotando y posteriormente podremos aprender a limpiar las memorias específicas. Las memorias aprendidas se eliminan con las 4 frases: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Estas memorias aprendidas son mías, en cambio las memorias heredadas no me pertenecen, ya que son experiencias que tuvieron mis ancestros y que me transmitieron en el ADN. Estas memorias las tengo que regresar desde el amor, agradeciendo la información que trae a mi vida, porque desde el amor es enviada para protección de alguna situación no trascendida. Si los juzgo o los culpo, eso no me compete. Si ellos no supieron cerrar ciclos, aprender de alguna experiencia o gestionar alguna emoción, eso es cuestión personal de cada uno. Yo, al igual que ellos, vengo a tener mis propias experiencias. A lo largo de esta vida estamos creando información para nuestros descendientes. Debemos recordar que son 7 generaciones atrás las que nos marcan y 7 posteriores a quienes nosotros heredamos. Por eso, debemos de tomar esto en cuenta para no juzgar, sino al contrario, honrar a nuestro linaje siempre. Podemos hacer el siguiente ejercicio para desenredar todos estos embrollos. Primero reflexiona sobre los temores que hay en tu vida, las cosas que nunca has logrado comprender. Puedes estar frente a una memoria heredada y no sabes su origen, pero ésta se manifiesta constantemente. Anótala en algún cuaderno. Supón que nunca encuentras un trabajo como tú quieres, o dura poco en los empleos, o tienes problemas para desarrollarte. Podemos entonces pensar que algún ancestro es el que te está dando la información equivocada. ¿Por qué no pensar en alguien que fue despedido o tenía la autoestima muy baja y sintió que no valía la pena seguir buscando un trabajo? Y esto quedó impactando en tu subconsciente, quizá por la forma en que se sintió desvalorizado, que le dijeron que no merecía ese puesto. Y entonces él vive esa experiencia y tú le heredas. Pero no eres tú, son las memorias. Debemos desenredar el nudo y regresar la memoria a la persona que nos la dio. Esto se puede hacer con Ho'oponopono, donde con amor regresamos la memoria a quien le pertenece, aún sin saber el origen. Al hacer la limpieza de los ancestros, muchas memorias quedarán eliminadas. La madre es la que nos hereda por llevarnos en su vientre todas las memorias de la abuela materna. Por eso es a ella a quien devolvemos las programaciones heredadas de esta rama del árbol. Escribe esta carta para tu madre, de su hija. Madre, perdóname por fundirte con mis recuerdos, por no distinguir que eres un ser espiritual que amorosamente se prestó a la obra de teatro que protagonizamos en la tierra. Perdóname por hablarte de cualquier manera, por desconocer que tenemos un pacto, por herir tus sentimientos a partir de mis propias percepciones. Perdóname por cada minuto en el cual creí que todo esto se trataba de ti y no de mí. Perdóname por nuestra historia juntas, por pretender cambiarla, por no superarla. Perdóname porque no me es fácil saber y sentir quién eres realmente, porque a través de ti solo veo a mi niña lastimada, porque solo percibo dolor. Perdóname por querer marcharme de tu vida, perdóname por haberme ido, por no querer volver a ti,
por no honrarte y amarte lo suficiente. Me perdono completamente porque yo no tengo manera de saberlo todo. Porque soy tan inocente como tú. Me perdono completamente por mi capacidad latente para lastimar, para resentir, para dañar, para odiar. Nada de esto ha sido creado conscientemente. Una fuerza interior, una razón, una memoria, una queja, un deseo. Y mi necesidad de escapar del dolor me impulsaron. Yo merezco perdonarme completamente y lo hago ahora. Sin duda alguna te doy gracias porque en un acto de amor consciente o inconsciente me trajiste a la vida, a este mundo que me ha ofrecido todo para que yo pueda conocerlo. Gracias por lo vivido, por las experiencias juntas, por los dolores, por las lágrimas, por las risas, por las ausencias, por las heridas abiertas, por las palabras bonitas y por las que no fueron tanto. Todo ello me ha forjado como el ser humano que soy. Te doy gracias porque existes en algún lugar de mi ser y porque me escuchas ahora. Te bendigo. Lo siento por las memorias de dolor que comparto contigo. Te pido perdón por unir mi camino al tuyo para sanar. Te doy las gracias porque estás aquí para mí y te amo por ser quien eres. También te amo porque estás en mis recuerdos y porque es el momento de hacerlo. Estas palabras surgen, nacen, brotan y florecen en mi ser cuando el tiempo de mi mente es perfecto. El amor me busca ahora y me reencuentra contigo. Yo elijo estar en paz contigo. Yo soy esa paz en ti y en mí. Yo soy paz. Yo honro mi vida y la tuya tal como fue, tal como es. Yo hago una reverencia ante tu ser de luz que es quien soy. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. En ocasiones hay memorias que no sabemos de dónde vienen. Es aquí donde hay otra manera de eliminar estas memorias. Con la oración de la divinidad, esta oración va a limpiar cualquier cosa que se haya grabado en tu ADN y que te lo hayan heredado tus ancestros. La oración de la divinidad nos sirve para eliminar memorias de los ancestros. Muchas veces no sabemos qué es lo que nos heredaron, porque a veces no podemos reconocerlo. Son 7 generaciones anteriores que están afectando nuestra vida. Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todo en uno. Si yo, mi familia, parientes y antepasados te han ofendido a ti, a tus familias, parientes y antepasados, en pensamientos, palabras y acciones desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, con humildad te pido el perdón de todos mis errores, resentimientos, culpas, odios, heridas, traumas o dolor, ofensas, bloqueos, etc., que he creado y acumulado desde el principio de nuestra creación hasta el presente. Por favor, perdóname. Borra de nuestro banco de memorias, de nuestras mentes y de nuestras vidas todo lo no deseado, todas las memorias negativas y bloqueos que nos unen, nos atan y nos atormentan. Corta definitivamente, separa, desvincula y libera esos recuerdos, bloqueos y ataduras no deseados. Transmuta esas energías no deseadas en pura luz. Llena esos espacios antes ocupados con estas energías, con tu luz divina. Que el orden divino, la luz, el amor, la paz, el equilibrio, la comprensión, la alegría, la sabiduría y la abundancia se manifieste para nosotros a través de la energía divina del Divino Padre, Creador de toda la vida, Madre, Hijo como uno, en los que permanecemos, en quien descansamos y en quien contiene todo nuestro ser, ahora y por siempre. Amén. El Ho'oponopono trabaja por sí solo
Y si nosotros no investigáramos en nuestros ancestros, si solo limpiáramos únicamente con la oración de la divinidad y con las 4 frases, aún así, se eliminarían dichas memorias, porque ellas tienen una vibración muy alta. Al decirlas, estamos reconociendo que hubo alguien que se equivocó, que hubo alguien que cometió un error y lo estamos repitiendo. Al reconocerlo, al pedir un perdón, liberamos a todo el clan, a todos nuestros ancestros, a todos nuestros descendientes. Con que una persona sea salvada, su familia se salva. El Unihipili, el niño interior, es el que tiene el poder. Es el único que tiene el poder de eliminar bloqueos. Por eso es importante identificarlo. Tenemos que saber quién es. Para lograrlo debemos comprender hacia dónde nos dirigimos. Tenemos 3 mentes. Estamos compuestos de 3 energías. El niño interior, el Unihipili, es una energía muy sutil. Se encuentra en el plexo solar, arriba del ombligo. Esa energía, ese niño interior, no eres tú. No nos equivoquemos. En ocasiones se confunde el niño interior como cuando nosotros éramos pequeños. Si bien es cierto que las programaciones aprendidas son de los 0 a los 7 años, no significa que mi niño interior sea yo en mi infancia. Es una parte que me forma, es decir, cuando era pequeña ya tenía mi niño interior. Poseía esa energía interior etérea, esa delicada energía ya viene con nosotros. Vamos a identificar al niño interior, pero como el intelecto no nos permite manejar cosas subjetivas, sino que necesita algo objetivo, algo real, algo tangible, para poder comprender claramente a lo que nos referimos, entonces le ponemos la imagen del niño y sobre todo de un niño pequeño de 0 a 7 años. A esto se debe que se pide como material tu fotografía de esa edad, pero no porque seas tu niño interior, solo es porque va a representar al Unihipili para que a tu consciente, a tu intelecto no le cueste trabajo identificarlo. No debemos olvidar que estas energías que nos forman, estas 3 energías, son individuales, pues cada una de ellas posee una singularidad específica. Estas energías, estas entidades que forman al ser humano, están tratando de evolucionar en un tercer nivel. A la tercera le llamamos el niño interior, ese Unihipili, que es el que necesitamos contactar, porque allí están todas las programaciones. Esa parte que ha sufrido con las experiencias dolorosas. Por lo tanto, las programaciones de dolor vienen de allí. A eso se debe que es al niño interior al que debemos rescatar. En psicoanálisis también se trabaja con esa parte. Si vamos a un psicólogo, lo primero que nos va a decir es que tenés que trabajar con el niño interior, que te ames, que te quieras, que te protejas. Nosotros lo vamos a hacer según los hawaianos. La cultura Huna dice así: debemos identificar a nuestro niño interior, a esa parte de nosotros que ha sufrido todas las experiencias dolorosas y negativas. Tenemos que tener un contacto con él, darnos cuenta de que no es mi amigo imaginario, que el niño interior existe, ese es el secreto, que yo tenga una plena confianza de que es real, que no es producto de mi imaginación, y por eso vamos a trabajar con él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso necesitaremos un péndulo. Existen varios tipos de péndulo. Por ejemplo, el péndulo hebreo, cuyo principio es el mismo, ya que se mueve a través de la energía de que lo manipula. Pero esa es otra técnica. Nuestro péndulo se va a mover a través de nuestra energía. No lo mueve nadie. Solo es tu propia energía.
Este péndulo te va a ayudar a que tengas contacto con tu niño interior, que es una energía. Bueno, vamos a buscar un péndulo entonces de nuestro agrado y cuando lo tengas, buscarás un cuaderno, un lápiz, una fotografía tuya de entre 0 a 7 años de edad y lo que vas a hacer es respirar. Vas a sentir ese aire entrando en tu cuerpo, que llegue a tu estómago. Lo detienes ahí y lo exhalas. Esta es la respiración Ha de Ho'oponopono. Son 7 por 7. Tomas 7 segundos el aire, lo sostienes 7 segundos y lo sueltas durante 7 segundos. ¿Por qué tenemos que llevar el aire hacia el estómago? El aire no debe ir al pulmón porque puedes hiperventilar, debe ir al estómago. Si te fijas en un bebé, cuando jala el aire, se va directo al estómago y podemos ver cómo se sube y baja su estómago. Así debe ir el aire con nosotros para relajarnos, hacia el estómago. Una vez que estás completamente relajada, comienzas a hacer el ejercicio de contactar con tu niño interior. Estas respiraciones hacen que el niño se vitalice, por eso cuando tenemos problemas y nosotros respiramos, nos tranquilizamos porque estamos enviando energía a nuestro subconsciente. Hacemos la respiración y tomamos nuestro péndulo. Este es el primer ejercicio que necesitamos para empezar a comprender y eliminar. Ponemos la fotografía de nuestro niño sobre la mesa, hacemos la respiración, tomamos el péndulo, levantamos el brazo a la altura de nuestro hombro. Nuestro brazo tiene que estar alineado con tu hombro. Con tu mano estirada lo tomas desde la cadenita o hilo y permites que cuelgue. Empiezas a moverlo, lo mueves para que se llene de tu energía y después lo detienes. Le puedes explicar a tu unihipili que como no sabemos su nombre, te referirás a él como querido niño interior. Le dices, vamos a empezar a trabajar contigo. Me da mucho gusto que estemos juntas. Te amo infinitamente y quiero tener contacto contigo. Permite que te explique cómo lo vamos a realizar. Para que podamos comunicarnos, si tú me quieres decir que sí, el péndulo lo deberás mover de adelante hacia atrás. Y eso querrá decir que sí. Si quieres decirme no, el péndulo lo moverás de izquierda a derecha. Y debes mover el péndulo en la forma que lo vas diciendo, a fin de que tu niño lo vea claramente y lo entienda sin equivocaciones. Es decir, de izquierda a derecha es no, de adelante a atrás es sí. Cuando quieras decirme bien o bueno, el movimiento será un círculo a la derecha en dirección a las manecillas del reloj. Ese movimiento querrá decir bien o bueno, pero si el círculo lo das del lado contrario, querrá decir malo, malo. Esas son las únicas 4 respuestas que necesitamos. No estamos trabajando con un péndulo hebreo. No necesitamos poner por el momento ninguna otra cosa. Nosotros no necesitamos nada de eso. Solamente necesitamos saber 4 respuestas. Sí, no, bien, mal. Ya entendida la manera de comunicarse, le preguntamos al niño interior, ¿cómo te llamas? A tu mente vendrán un sinnúmero de nombres, nombres que tal vez nunca escuchaste. No te preocupes por el nombre, irá apareciendo en tu pensamiento. Pregúntale cómo se llama, primero puedes iniciar con tu nombre. ¿Te llamas? ¿Y el nombre tuyo?
y nombras como te decían de chiquita, o el nombre que te guste. Puedes darle muchas opciones. La única pregunta que le voy a hacer en esta ocasión es su nombre. Pero atención, no juegues con él. De lo contrario, él jugará contigo. Debes confiar en sus respuestas. Si le preguntaste si se llamaba Juan y te dijo que no, pregúntale si se llama Pedro, y si te dice que sí, ese será el nombre de tu niño interior y podrás ver que se mueve mucho cuando el niño descubre su nombre. Sin embargo, si le vuelves a preguntar si se llama Luis, cuando ya te dijo que se llama Pedro, entonces va a cambiar su respuesta, porque se dio cuenta de que no le creíste. Debes creer en la primera respuesta. No se vale preguntar 2 o más veces la misma pregunta, porque entonces el niño sabrá que dudas de él y que no confías. Continuemos. Ahora sigue respirando profundo, lleva el aire hasta el estómago, suéltalo, relájate e imagina una señal de stop y di alto. Sí, alto. Luego inhala profundamente por la nariz, aguanta la respiración y cuenta hasta 4. Luego exhala lentamente por la boca. No cruces los brazos ni las piernas y mantén relajados los músculos faciales. Afirma que tú eres el autor de tu historia. Yo soy el autor de mi historia. Luego elige un número. Deja que tu inconsciente revele una cifra significativa que simbolice la edad que tenías cuando el trauma generó un problema. Si está por encima de 10, puedes seguir e identificar qué eventos ocurrieron cuando tenías esa edad. A continuación, di alto. Inhala profundamente por la nariz, aguanta la respiración, cuenta hasta 4, exhala lentamente por la boca y deja que tu subconsciente encuentre otro número. Di, yo soy el autor de mi historia. Esta vez el número será menor de 10. Y esa será la edad del niño que el adulto curará en la siguiente etapa. Crea en tu interior un paisaje mágico en la naturaleza, en donde te encuentras con tu yo de niño. Le dices que lo amas y lo reconfortas. Luego, tranquilizas al niño, le dices que está sano y salvo, que lo cuidarás, que estará allí cada vez que te necesite. Luego le sueltas la mano, dejándolo en la seguridad de ese paisaje. Ahora vuelves al presente como adulto, dices tu nombre, tu edad actual, dónde te encuentras y el año de retorno al presente. Tenemos que reconocer que la mente es perfecta. Lo que no es perfecto son los datos y memorias que ésta contiene. Y con el Ho'oponopono trabajamos eso, en las memorias, en los datos. Cuando el Dr. Len trataba a un grupo de personas, buscaba una memoria en común, y aunque podía ser que no todos eran conscientes de ella, él solo necesitaba una persona, capaz de ser 100% responsable, para desactivar esa memoria compartida. El Ho'oponopono es solo el hecho de mirarse a uno mismo para limpiar la basura que nos causa los problemas que tenemos en común con los demás. Y asegura que a él le gusta que las personas sean duras con él,
porque sabe que son las memorias las que están haciendo que sean así. Y dado que él está buscando memorias que limpiar, las mejores para este propósito son los datos ruines. El Ho'oponopono significa corregir un error, lo que sucede al decirse te amo, lo siento, perdóname, gracias a la divinidad, para permitir que lo divino vacíe y cancele los datos. Las memorias de la mente subconsciente que experimentamos como problemas. Si no hiciéramos nuestra propia limpieza todo el tiempo, alguien infeliz acabaría apareciendo en nuestra vida, y eso puede aprisionarnos en su dolor. Si alguien aparece con rabia en mi experiencia, yo asumo el 100% de responsabilidad preguntándome, ¿qué hay en mí que necesito liberar? ¿Qué está haciendo aparecer esta experiencia? Observo en mí qué problema, memorias, está causando la situación para que lo cancele la divinidad. Toda curación es autocuración. Todos somos espejos. Cada uno de nosotros se refleja en el otro y éste en nosotros. Tanto aquellos a quienes amamos como aquellos por quienes sentimos rechazo son espejos de nosotros. Si comprendemos esto, no nos enojamos con el otro cuando algo nos desagrada. Frente a esta situación, debemos preguntarnos, ¿qué parte mía me está reflejando que no me agrada? Cuando llegue la respuesta, eso es lo que debemos borrar de nuestro subconsciente para transitar más livianos y felices. Simplemente borrar. No necesitamos analizarlo. Lo que más te molesta del otro es un reflejo viviente de características tuyas en las que necesitas evolucionar. Todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. No vemos a los demás como son, sino como somos nosotros. Todos somos espejos. Ho'oponopono significa amarse a sí mismo. Amarte a ti mismo es la mejor forma de mejorarte a ti mismo. Y mientras tú te mejoras, vas mejorando el mundo. El Ho'oponopono actúa como el director de una orquesta. Antes de comenzar el concierto, la orquesta afina los instrumentos musicales. El Ho'oponopono nos limpia, nos afina a todos y al mismo tiempo a nuestro entorno. El Dr. Len dice que cuando cambiamos los datos en nosotros que tenemos en común con otra gente, los borramos en nosotros y en ellos también. La paz empieza conmigo. Si no existe la paz en el afuera, el primer paso consiste en hallarla en mí mismo. Ho'oponopono va de adentro hacia afuera. Como dijo Morna, nosotros estamos aquí, en esta vida, solamente para traer paz a nuestra vida. Y si traemos paz a nuestra propia vida, todo a nuestro alrededor encuentra su propio lugar, su propio ritmo y su propia paz. Por eso mismo es una técnica muy sencilla y rápida que trae paz y equilibrio a quien la practica y a su entorno. Puede ser realizada por cualquier persona. El Ho'oponopono nos ayuda a limpiar nuestro subconsciente de ideas arraigadas que nos hacen repetir situaciones, personas y vivencias que pueden agradarnos o no, pudiendo de este modo tomar el 100% de responsabilidad de nuestros actos, aprendiendo que todo lo que sucede en nuestra vida lo creamos nosotros, pero que al mismo tiempo tenemos el poder de cambiar y mejorar todo aquello que nos limita en nuestro crecimiento espiritual y personal. El limpiar no tiene nada que ver con nuestras expectativas. Limpiamos lo viejo para dar lugar a que suceda lo que es perfecto y correcto para cada uno de nosotros. Esta limpieza del subconsciente es profunda, ya que estamos trabajando con la divinidad y ésta nunca se equivoca. Corregimos nuestros errores. De acuerdo a los antiguos hawaianos, nuestros errores vienen de pensamientos contaminados de memorias antiguas. Los recuerdos toman las decisiones por nosotros. Se realizaron estudios que comprobaron que en cada segundo hay 11 millones de piezas de datos presentes en nosotros.
pero nuestra mente consciente solo puede manejar unos 15 de ellos. La mente consciente no toma decisiones por sí misma. Son los recuerdos de nuestro subconsciente los que nos llevan a tomar decisiones. Los recuerdos nos llevan a juzgar, enojarnos, resentirnos, etc. La que juzga es la mente, porque el alma no juzga. Cada vez que juzgamos y emitimos juicios de valor de la otra persona, continuamos enganchados con la situación que lo provocó. Bronca, ira, sufrimiento, etc. Cuando juzgamos, criticamos, nos hacemos daño tanto a nosotros mismos como al otro. Debemos actuar desde la compasión. Esto no es sentir pena. Es un estado que nos reconecta con el amor puro, libre de juicios y de definiciones. El Ho'oponopono nos ayuda a liberarnos de estas memorias. Memorias que nos llevan a sufrir, a padecer y a enfermarnos. Toda enfermedad del cuerpo físico es simplemente un desequilibrio emocional. Las enfermedades y las distorsiones se producen por interferencias en el flujo natural de nuestra energía. Los recuerdos, los mandatos, están guardados en nuestro subconsciente. Podemos comparar a este con un dormitorio totalmente desordenado. Cada vez que agrego y pongo otras cosas, lo hago sobre el desorden. Lo mismo pasa con nosotros. Nuestra mente almacena recuerdos viejos, ideas, mandatos que nos fueron dados por nuestros padres, familia, antepasados. Si no los limpiamos, la mente actúa por ellos, no por lo que siente. Si recibimos mandatos de pobreza, de limitación, actuaremos de acuerdo a ellos. Solo cambiaremos al borrarlos. Al igual que el dormitorio, por arriba, podrá estar ordenado, pero si escondemos el desorden, sigue estando desordenado. Igual funciona nuestra mente. La mente es perfecta, pero no las memorias que guarda. Muchos creen que los pensamientos que tiene nuestra mente somos nosotros. Vivimos en un sueño donde la mente está interpretando continuamente. La mente interpreta los programas grabados en nuestro subconsciente y cree que le pertenecen. Pero son simplemente programas que nos han grabado. Practicando Ho'oponopono eliminamos esos pensamientos, llevamos la mente a cero para actuar a través del sentir. Es lo que se llama estado cero. En ese estado la persona ya no se identifica con sus recuerdos, sino con su corazón, con la inspiración y la abundancia. Para lograr el estado cero, debemos borrar ese archivo oculto que todos traemos, el disco rígido de la computadora. Al borrar y ser realmente nosotros mismos, recuperamos nuestra autoidentidad. Somos nuestro propio autorreferente y esto es un espacio de silencio. Cambiamos nuestra percepción y los problemas dejan de estar. Es mutar una creencia por una elección desde el corazón. El Ho'oponopono nos dice que esas memorias están alojadas en nuestro subconsciente, la parte emocional, representada por el segundo chakra. Este se halla 2 a 3 dedos abajo del ombligo. El subconsciente guarda estas memorias tal como el disco rígido de la computadora, y luego, frente a un estímulo desencadenante, las repite. Guarda memorias antiquísimas, tanto de esta como de otras vidas. El chakra número 2 es nuestro niño interior. Es a él al que debemos aprender a amar, pidiéndole perdón por los errores que cometimos y que nos vienen transmitidos generacionalmente. El subconsciente es la parte intuitiva, no necesita el pensamiento. Viviríamos mucho mejor y más felices si lo escucháramos, pero en general existe la tendencia a respetar lo intelectual y minimizar lo intuitivo. Sin embargo, el niño interior posee la clave de la felicidad. Este niño, como todo niño, quiere ser feliz, pero guarda memorias viejas. Si nos conectamos con él, giramos la llave y escuchamos nuestra divinidad, el Padre. Y así llegamos a la felicidad. Nuestra inteligencia no puede manejar lo subconsciente. El intelecto es la mente consciente,
y es quien elige, quien decide desde el conocimiento, no desde la sabiduría. La mente es perfecta, pero no las memorias que guarda. Y es ahí a donde apunta el Ho'oponopono: corregir, borrar las memorias equivocadas para que el niño interior pueda salir a la luz. El Ho'oponopono nos permite volver a ser niños. Debemos ser niños para ingresar al reino de los cielos. El consciente me permite tomar las decisiones, pero el trabajo sanador lo hace el subconsciente. El Ho'oponopono le pide a la divinidad que limpie y purifique el origen de estos problemas. La divinidad está dentro nuestro, no afuera. Es la supraconciencia, el Padre, la energía divina. Al practicar Ho'oponopono limpiamos memorias viejas alojadas en el subconsciente. Se libera esa memoria vieja para transmutarla por la luz de la divinidad. Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo a que aparezca este problema. En el Ho'oponopono no existe la culpa. No debemos volver al pasado ni revivir situaciones viejas, traumáticas, etc. No importa lo que causó el problema. Simplemente lo libero, lo borro, no culpo a nadie y comienzo a actuar desde la luz. Para vivir en armonía no debemos recrear el pasado. El pasado es el puente hacia el futuro. Hay personas que atraviesan ese puente y crecen, y otras quedan siempre detenidas en lo que ya vivieron. El desafío es transitar y cruzar el puente. Esto nos proyecta al futuro con una mirada positiva y de evolución. Si por dentro cada uno de nosotros está más limpio, más sano, esto será transmitido al mundo que nos rodea. El Ho'oponopono es entregarse a Dios, a la divinidad y dejarla que actúe, sin pensar ni analizar. Lo que resiste, persiste. El Ho'oponopono es dar permiso. Pide y se te dará. Esto es literal. El Ho'oponopono es amar a nuestros enemigos. Gracias a todos mis recuerdos y viejos programas, nos ha sido concedido un don maravilloso, la gratitud. Es muy importante agradecer todo lo que no es dado. No importa si es mucho o poco. Cuando somos agradecidos desde el corazón, el universo entiende que estamos preparados para recibir más y ahí se cumple la ley de atracción. Pero quien vive quejándose siempre, solo recibirá quejas, dolores, tristezas. Quien agradece se abre a la abundancia, entendida en todos los órdenes de la vida. Quien aprende a ser agradecido será un afortunado. Agradecer aún los momentos de dolor, tristeza, frustraciones, porque gracias a ellos aprendemos y crecemos. La gratitud es el puente que nos conduce a nuestros logros, a nuestros proyectos. Sin gratitud no hay logros. El Ho'oponopono nos permite tomar nuestro poder y nos lleva a no delegarlo, a ser responsables de nuestros actos y de nuestra vida. Y así vamos constelando con todo lo que nos rodea. Solo yo puedo cambiar mi vida. Si afirmo que puedo, entonces puedo, y si afirmo que no puedo, seguro que no voy a poder. Pero todos tenemos el poder. El universo siempre está escuchando. Pide y recibirás. Dios solo está esperando a que tú des el primer paso. Ejercer el poder es empoderarse. Nada tiene que ver con el concepto tradicional del poder como mando, el poder sobre otro. Empoderarse es hacernos cargo de nosotros mismos, ejercer el poder sobre mí mismo. Cuando no lo hacemos y ponemos todo en el afuera, responsabilizamos a los otros de lo que nos ocurre, los culpamos, les regalamos nuestro poder, es decir, ponemos la responsabilidad afuera. Ante cualquier situación en tu vida que se repite, pregúntate, ¿para qué es esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que sanar? ¿Qué acción he de realizar? La verdadera entrega se hace desde la humildad absoluta.
de que no podemos resolver todo solos, desde la aceptación de que estoy dispuesto a que pase lo que tenga que pasar, lo que sea. Siempre será para tu bien. Ahí, en ese momento, se da la magia, porque dejas operar en tu vida a tu energía de amor. A partir de ahí, repite las palabras: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y deja a tu esencia divina, a tu sabiduría, que tome las riendas. Aparta la mente ego del proceso. Invoca a la luz que hay dentro de ti. Recuerda, yo no voy a poder cambiar nada si no lo hago desde el interior. El exterior no lo voy a poder transformar. Eso ya lo hemos intentado. Queremos tener el control. Queremos cambiar a los demás, que actúen como nosotros queremos y así poder ser felices. Pero no, eso no es posible. Eso genera un vacío que nos obliga a tomar decisiones que a la larga nos traerán más problemas. ¿Qué estamos haciendo si queremos cambiar el exterior? Manifestando programaciones de todos los tipos que hacen que se sigan presentando en la pantalla eso que nos hace sufrir. Entonces, necesitamos comprender que para poder tener un cambio, el dolor es la base del crecimiento. Pero recuerda, todo lo que vemos ahí fuera es un reflejo de lo que hay dentro. Por eso muchas veces hemos tratado de cambiar esas situaciones y no hemos podido, porque lo queremos hacer desde afuera, y eso se transforma en una lucha incansable. Es una contienda que no podrás ganar. No hay resultados felices, lo que te llevará a sentirte frustrado, derrotado, quizás deprimido, en una espiral de angustia. Entonces tenemos que comprender lo que el Ho'oponopono nos enseña, a conocer y aceptar que somos nosotros quienes estamos proyectando nuestra existencia, que todo lo que vivimos lo atraemos nosotros, debido a las memorias que están en nosotros. Eso nos puede dar mucha paz, porque significa que somos capaces de transformar todo esto que no nos gusta. Claro, va a aparecer un poco de resistencia, miedo a desapegarte. Pero es tiempo de elegir tomar las riendas de tu vida. Ese es el primer paso, la aceptación de que tú estás creando tu realidad a través de programaciones y que estas programaciones se encuentran en tu subconsciente. Ho'oponopono también dice que no somos culpables de nada de lo que hemos vivido, ni de lo que hemos hecho, de nada de lo que hemos experimentado. Esto libera nuestra alma, las decisiones tomadas, las relaciones equivocadas y todo aquello donde pensamos que no teníamos la capacidad de realizar, fueron el resultado de esas creencias que habitaban nuestra alma. Así que no somos culpables, solo responsables. Esto desaparece de nuestro corazón. ¿Qué es esto que desaparece? La culpa. También de nuestra mente va a desaparecer la culpa, porque nosotros no somos culpables de no ser lo que otros querían que fuéramos. Tuvimos que tomar los roles que en nuestro clan estaban presentes. Claro, tuvimos que hacerlos. Esas programaciones estaban adheridas a nuestro subconsciente.
Bien, pero ahora vamos a aprender quiénes somos. Ahora vamos a reconocer que no necesitamos representar ningún papel. Ho'oponopono es la técnica más sencilla para desprogramarnos y encontrar el camino al despertar. Cuando encontramos nuestra verdadera esencia, todo llega por añadidura. No podemos trabajar Ho'oponopono con la ilusión de encontrar determinado trabajo o con la esperanza de tener una pareja ideal. No, nada de expectativas. Entonces estaríamos cometiendo errores con esta técnica. Y así no funciona. Y esto te va a hacer sentir frustrado. Cuando aparece la expectativa, no se ven resultados. Porque el Ho'oponopono no funciona así. Debe haber una humildad en ti. Y el acto de aceptación, que pese a lo que se piense, liberará la programación y la problemática. No sabemos lo que es correcto para nosotros, pero nuestra alma sí lo sabe. Cuando entiendes la técnica, te das cuenta de que al estar viviendo en este planeta, esto no es más que una aventura para descubrir quién eres. Ho'oponopono nos invita, entonces, a que lo hagamos desde el interior, limpiando estas programaciones que están dentro de nosotros, ahí, en el subconsciente. Iremos aprendiendo paulatinamente cada paso a fin de que el intelecto, nuestro consciente, vaya conociendo cada herramienta, cada palabra, y pueda ir convenciendo al subconsciente de la efectividad de esta técnica. Se trata de llevarlo de la mano porque es el subconsciente quien tiene todo el poder, mas no tiene la inteligencia de discernir. No tiene la inteligencia de darse cuenta de los nuevos caminos por los que puede llegar a su realización armoniosa, ya que el subconsciente solamente va a repetir. Esa es la diferencia del consciente y subconsciente. El primero sabe diferenciar lo que le conviene, sabe cuando hay cosas que no le gustan y pretende tomar decisiones. Pero el poder lo tiene el subconsciente, por lo tanto, actuaremos a través de él sin remedio. Las respuestas aprendidas a cada situación desde tiempo atrás serán las que nos moverán. El subconsciente va a estar creando esa realidad a través de los aprendizajes que tuviste y de esas creencias que se han ido introduciendo, aquellas respuestas que le hemos ido enseñando, que se han ido programando, algunas hasta antes de nacer. También las enseñanzas de todos los que me han rodeado, las situaciones que han vivido los progenitores, las creencias de cada uno, la educación recibida, la religión que nos influencia, la cultura que nos acoge, todas esas vivencias del entorno han ido programando nuestro subconsciente, han ido insertando cada creencia. Estas creencias que hasta el día de hoy se vienen repitiendo día a día. El Ho'oponopono nos da la oportunidad de eliminar todo eso que está mal, todo aquello que le quita color a nuestra vida. En Ho'oponopono se considera a todo pecado como un error, porque Ho'oponopono no es una religión. Sin embargo, si se encuentra insertado en el terreno de la espiritualidad, que es lo que ya sabemos, porque no podemos trabajar fuera de nuestra parte divina, por eso nos transporta a las culturas ancestrales. ¿Cuál es tu esencia? ¿De dónde procedes? ¿Quién eres? En esta técnica, denominada Ho'oponopono autoidentidad, descubrirás cómo eres, quién eres, cómo estás formado. Descifrar cada una de estas interrogantes es nuestra meta. Entonces, el primer paso es, repite las palabras: lo siento, perdóname, gracias, te amo.